De una forma u otra he podido visitar más de 15 países, desde Chile, Perú, México en Latinoamérica, Ghana, Kenia, Angola en África, Oriente Medio prácticamente en su totalidad, Emiratos, Omán, y cuanto más países he visitado, pues más clientes he conocido, las formas que tienen de afrontar cada uno, ¿no?, sus retos sobre el agua y pues con más preparación me siento yo de afrontar los nuevos retos que vienen, ¿no? Me encanta la diversidad, aprendo mucho de ello y nada, me permite también ampliar mi red de contactos, ¿no?, al final a escala global bueno, es imposible, ¿no?, no sacar nada positivo de conocer países nuevos. El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua, soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Ramón Rubio de Castro. Ramón es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada y es el actual responsable del Departamento de Ingeniería Civil y Oficina Técnica en Innovative Water Application, IWAC, y es también el fundador de la plataforma educativa de Water MBA. Además, Ramón me entrevistó a mí en su plataforma y fue una experiencia fantástica, así que hoy a Ramón le ha tocado ponerse en el otro lado del micrófono y contarnos un montón de cosas sobre él mismo. The Water MBA es una plataforma diseñada para capacitar a personas en todas las habilidades e intereses de la industria del agua. El objetivo de The Water MBA es revolucionar la educación en este sector, ofreciendo un enfoque flexible, económico y global. Y Ramón ha querido que los oyentes del Podcast del Agua disfruten de un 50% de descuento en la suscripción anual a la plataforma donde se publica el contenido completo. Para ello solo tenéis que poner el código El Podcast del Agua, todo junto y con mayúsculas, El Podcast del Agua, y vais a disfrutar de todo el contenido por la mitad de precio. No lo dejéis escapar. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Ramón y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas la entrevista porque Ramón nos comparte valiosas perspectivas del mundo del agua y nos da algunas perlas que no te puedes perder. ¡Arrancamos el Podcast del Agua! Buenas, Ramón, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por venir a el Podcast del Agua, o a The Water MBA, según donde nos estén escuchando nuestros oyentes. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Ramón Rubio de Castro. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada y eres el actual responsable del Departamento de Ingeniería Civil y Oficina Técnica en Innovative Water Application, ANCO, o sea, IWAC, y eres también el fundador de la plataforma educativa de Water MBA. Además, entre otras cosas que nos irás contando a lo largo de la entrevista, eres un grandísimo entrevistador, que además tienes un buenísimo olfato con los entrevistados que llevas a tus micrófonos. Para que nuestros oyentes se centren, Ramón me entrevistó a mí mismo en su plataforma y fue una experiencia fantástica. Así que hoy, Ramón, te toca ponerte en el otro lado del micrófono y contarnos un montón de cosas sobre ti. Como he comentado, trabajas en IWAC, que es con sede en Arabia Saudí, ofrece soluciones especializadas de ingeniería, EPC Management y servicios de consultoría, decomisionado y O&M en proyectos de desalación, aguas residuales e infraestructuras hidráulicas, destacando por su innovación y sostenibilidad. Has creado también la grandísima plataforma educativa en línea de Water MBA, diseñada para capacitar a personas en todas las habilidades e intereses en la industria del agua. El objetivo de The Water MBA es revolucionar la educación en este sector, ofreciendo un enfoque flexible, económico y global. La plataforma permite a los profesionales del sector aprender a su propio ritmo, donde y cuando quieran, sin la necesidad de una inversión significativa de tiempo ni de dinero. Llevas
una vida muy ajetreada con un nivel de exigencia que no muchos podrían soportar, pero siempre encuentras la forma de afrontar cada reto con determinación y entusiasmo. Y de todo esto, Ramón, queremos que nos cuentes. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast, nunca mejor dicho, y céntranos un poco. ¿Quién es Ramón Rubio de Castro? Pues muchas gracias, Daniel, por tu introducción. Todo suena mejor de lo que es en la realidad. Y a tu pregunta sobre quién es Ramón Rubio de Castro, pues lo describiría como una persona muy normal, como otra cualquiera, con algunas virtudes, ¿no? Y muchos defectos. Un perfil tirando más introvertido, le gusta escuchar más que hablar, ¿no? Como te he comentado antes de empezar la grabación, yo creo que es una persona que está algo obsesionada, ¿no? Con la mejora continua de uno mismo, una persona con mucha curiosidad, ¿no? Y apasionada por aprender cosas nuevas. Diría que es un perfil también más tipo generalista que especialista y diría que es una persona en general bastante sencilla, ¿vale? Que hoy en día se cumplen por todas las circunstancias, ¿no? Para poder ser feliz. Le gusta disfrutar la vida, ¿no? Rodeado de amigos y de familia, disfruta con los pequeños detalles del día a día y es un fiel seguidor del podcast del agua desde hace ya un año, como bien te he podido demostrar, ¿no? Con el análisis que me ha hecho Spotify de 2024, ¿no? Donde ahí eso no miente, ¿no? Así que el agua forma una parte muy importante de su vida y la verdad que, bueno, que muy contento de acabar este año, ¿no? Que ha sido muy bonito, ¿no? Y acabar de la mejor manera posible. Disfrutar esta experiencia, ¿no? De estar en tu podcast. Yo creo que es el mejor final que podía tener el año y además el mes de diciembre, que es mi favorito, también es mi cumpleaños dentro de unos días, así que nada. Toma. Muy bien, Ramón, muy bien. Yo también tenía ganas que vinieras por aquí, porque después de pasar por The Water MBA, bueno, pues se te quedaba un poco el regusto de que me gustaría conocerte a ti, porque yo sí que sé que tú sabes de mí, porque me has entrevistado, pero ahora me tocaba a mí saber de ti en esta entrevista. Y sí, efectivamente, me has dicho que te gusta más escuchar, pero hoy no, amigo. Bueno, me salvo. Hoy no, Hoy el micrófono lo tienes en tu lado. Yo solamente te lo sujeto el micrófono para que puedas contarnos todo lo que nos tienes que contar. Muy bien. Pues muy bien, me alegro mucho de que estés por aquí. Nos alegramos mucho porque hay por aquí otra persona que también te querrá saludar luego. ¿Te parece? Le damos a la primera de las preguntas, que es común a todos los entrevistados en el podcast del agua, y que es que nos expliques por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua. De entre todos los sectores que un ingeniero de caminos puede elegir, ¿por qué te metiste en el sector del agua, Ramón? Pues viéndolo con perspectiva, yo creo que como todo en la vida, ¿no? Pues fue por una combinación de factores, ¿no? Es decir, yo creo que el primer factor que condicionó posiblemente que llevara mi vida profesional al agua fue que desde que tengo recuerdos, ¿no? El agua ha estado presente en mi casa, ¿no? Es decir, pues mi padre lleva, por ejemplo, involucrado en el sector más de 30 años y creo que solo de, ¿no? Escucharlo, ¿no? Y verlo de forma natural en mi día a día en casa, pues algo ahí se te queda dentro, ¿no? El segundo factor yo creo que vino de forma más natural, es decir, soy más de números que de letras, aunque últimamente reconozco que le estoy cogiendo el gustillo, ¿no? Y el ritmo de la escritura, que luego te contaré. Y nada, y en el colegio pues se me daban bien las asignaturas, ¿no? Clásicas tipo física, matemática, y de forma natural pues tenía un perfil que tendía a ingeniería, ¿no? Entonces a la hora de decidir una carrera universitaria tuve dudas, ¿no? Porque primero que es informática, luego aparejador, luego arquitecto, y en mi familia pues tenía dos ingenieros de caminos, que eran mi abuelo por parte de padre y mi tía Margarita Rubio, que ha estado dedicada mucho tiempo a la parte de puertos aquí en Andalucía. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo que mi abuelo me contaba historias, ¿no? En la piscina los fines de semana en Córdoba, con una cerveza y unas patatas fritas, ¿no? Sobre carreteras, obras públicas, ¿no? Que llevaba a cabo en Córdoba. Y yo creo que esas historias, ¿no? Yo creo que fueron calando sin que yo me diera cuenta, la verdad. Y al final, a la hora de la decisión, pues vi esa carrera como algo especial y decidí cursar la carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en Granada, ¿vale? Pues en 2006 no había esa titulación disponible en Sevilla, ¿vale? Porque yo residía en Sevilla, aunque mi familia era de Córdoba, y con lo cual, bueno, pues con 17 años pues ya estaba involucrado en esta carrera y ya dentro de ella, pues la verdad que las asignaturas que más me gustaron, en mi opinión, pues fueron las relacionadas con el agua. Por ejemplo, Ingeniería Hidráulica, la asignatura de obras hidráulicas me pareció fascinante, presas, ingeniería sanitaria. De hecho, para el proyecto de fin de carrera decidí hacer un proyecto de una EDAR con tecnología MBR. Anda. ¿Vale? Es decir, por un lado, realmente lo hice porque había un tipo de proyecto que tenía que defenderlo ante un tribunal en público.
¿vale? Y yo tenía pánico de hablar en público. Mírame ahora, mírame ahora, ¿no? ¿Quién me lo iba a decir? Pero yo no era capaz, ¿no? de ponerme delante de la clase y con 22 años no era capaz de presentar un proyecto, defender un trabajo que había hecho en clase. Es decir, era una cosa que no podía. Entonces ese tipo de proyectos pues solo era con el tutor, ¿no? Y entonces, bueno, pues hice una edad con MBR y aprendí mucho, ¿no? Y luego ya el último factor y quizás el más clave de todos fue que a la hora de buscar el trabajo, ¿no? Cuando acabé la carrera, pues eché currículum de todo tipo, ¿no? Grandes constructoras, me apetecía mucho el tema obra, ¿no? Hacer puentes, túneles, presas, pero en España no estaba la cosa ya muy allá. Y en un momento dado, pues se me abrieron dos puertas. O bien entrar en Abengoa, en Sevilla, en el Departamento de Agua y Medio Ambiente como becario de obra civil, o Ajá. podía avanzar en el proceso con una consultoría en Madrid, ¿no? Consultoría estratégica con Accenture. Pues uno de mis mejores amigos estaba ahí y me recomendó y pensé que viendo el panorama del sector, pues quizás era lo mejor a largo plazo. Y al final dije, bueno, soy joven, tenía 23 años, que menos, ¿no? Que probar en intentar hacer algo de lo que en teoría había estudiado, ¿no? Y que me gustaba y que creía que se me daba bien. Y entré de becario en Abengoa, pues con un salario de 600 euros al mes y desde ese día hasta hoy, que por suerte no sigo cobrando ese salario, pues sigo en el sector, ¿no? Y posiblemente siga por muchos años visto lo visto. Así que bueno, ese fue el origen, creo, de mi entrada en el negocio del agua. Ahora le pasaremos el bisturí un poquito a todo eso. Pero bueno, me parece interesante que tengas, jolines, tu abuelo y tu tía, casi nada, ¿eh? Dos ingenieros de caminos por ahí. Mi abuelo, por lo típico, ¿no? De la generación buena, ¿no? Como el otro día escuchaba a Rafael Mujeriego, Sí. ¿no? En su época, ¿no? De la generación buena, ¿no? Que le llamarían y cada vez que es una generación nueva somos peores, ¿no? En teoría, ¿no? Bueno, O eso dice, ¿no? Es el clásico, ¿no? Pues mi abuelo supuestamente pues el antiguo, ¿no? El clásico ingeniero de toda la vida, de la Diputación de Córdoba, y mi tía pues muy relacionada con el tema de puertos en Andalucía y bueno, y parte de la claro, familia. así como no te vas a hacer, ¿cómo no te vas a hacer ingeniero de caminos? Lo raro hubiera sido que hubiese salido informático o algo así, ¿no? Que dijeras, no, nada. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ahondar un poquito más en esto de los ingenieros de caminos. ¿Crees que esta carrera te ha ayudado en tu vida profesional? Un poco vemos que sí, pero bueno, ya nos dices tú y si echas de menos alguna formación que quizás te hubiera aportado más en algún aspecto, no lo sé, recursos humanos o contabilidad o inglés, que ahora nos contarás también que hablas el inglés como Shakespeare. Cuéntanos. Eso es bueno, sí. Bueno, para mí la carrera de ingeniería de caminos, canal y puerto, para mí la verdad que ha sido esencial, no solo en mi vida profesional, ¿no? Sino también en mi vida personal, ¿no? Yo reconozco que soy de los que se le llena la boca, ¿no? De hablar sobre esta profesión. Me siento orgulloso de ella, de las instituciones, ¿no? Y profesionales que la componen, del valor que ha aportado, ¿no? A nuestra sociedad, perdón, en los últimos años y también de lo que está por venir, ¿no? Entonces, para mí esta carrera ya no es algo meramente técnico, sino creo que es algo más, porque para mí representa un poco la cultura del esfuerzo, ¿vale? Es decir, que para mí es de lo más valioso que una educación te puede inculcar, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, es decir, no generalizo porque había de todo, pero tú imagínate, ¿no? Que te pasabas 4 meses yendo a clase, ¿no? Y estudiando lo que te iban explicando. Y luego llegaba el día del examen y te ponían algo que no habías visto en tu vida. ¿Vale? Entonces, claro, lo que se fomenta un poco es que cuando te enfrentas a un problema, te obligaban a pensar, ¿no? A reflexionar, a analizar alternativas de cómo abordar cada situación, ¿no? Es decir, yo a un sueño, como dicen, ¿no? Con el sonido de las sillas, ¿no? Que sonaban al inicio de cada examen, pues la gente se sentaba, veían el examen y decían, ¿esto qué es? ¿No? Entonces mucha gente se levantaba, ¿no? De golpe, ¿no? Entonces, claro, los que se quedaban, ya el propio proceso, ¿no? de enfrentar ese tipo de exámenes era un aprendizaje en sí. Es decir, independientemente del resultado que diera o la temática de la asignatura, es decir, ya el proceso del examen ya era parte de la educación propia, ¿no? O también recuerdo un examen en carreteras, entrar a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche, ¿no? Entrar el tío de seguridad del campus diciendo, oye, por favor, necesito cerrar el campus para allá. Y nosotros ahí, ¿no? Con 1000 papeles, 6 horas de examen, ¿no? Sin parar de analizar, ¿no? Con la cabeza echando humo. Y claro, eso son cosas que luego en tu vida personal y profesional, y tú también lo sabrás, ¿no? Por tu trabajo, se asemeja mucho a situaciones cotidianas, ¿no? Y sales de esta carrera ya no con un bagaje técnico, sino con una mentalidad y una disposición a decir, no me da miedo, ¿no? Enfrentarme a cualquier situación, no sé cómo se hace una cosa, pero si me pongo, la aprendo y la hago, o por lo menos lo intento, ¿no? Y si fracaso, pues aprendo de ello, ¿no? Entonces, bueno, lo que te he dicho, ¿no? Yo creo que el objetivo de la propia educación
es el esfuerzo, que creo que es una palabra muy importante, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Que a veces pues parece que se tiende a veces poner la forma roja, y creo que eso no ayuda en general a largo plazo, ¿no? Luego también la carrera, acuérdate que bueno, yo entré en 2006 en pleno boom. Es decir, si era ingeniero de camino en esa época, yo creo que era como Dios, ¿no? En obras públicas. Y entonces imagínate que yo en cuarto de carrera, bueno, me decían, en cuarto de carrera van a venir las constructoras al foro de empresas que hacían cada año, te van a poner el coche en la puerta y te van a dar una pasta ya desde cuarta carrera. Y claro, te imagínate, entre 2006, imagínate, llega 2010 y las empresas no aceptaban ni recibir mi currículum en papel. Si te acercabas a los stands, sí, esto es verídico y lo puedes confirmar con cualquiera de mis compañeros de curso. Te acercabas a los stands y te miraban con pena, ¿no? Como diciendo, no sabéis lo que os espera, más os vale estudiar inglés, ¿vale? Que eso es verdad, que yo que nada más que escuché eso, pues obviamente lo cogí, y ya luego, pues como te explicaré luego, pues obviamente lo implementé, ¿no? Entonces yo creo que eso también es parte de la resiliencia de un ingeniero de caminos, ¿no? Es decir, muy flexible ante circunstancias, se adapta, se esfuerza en crear su propio camino y futuro. En 2006 estábamos arriba y en 2011 estábamos abajo del todo. Al menos en España, ¿no? Lo que obra pública tradicionalmente se refería, porque internacionalmente, por suerte, seguimos siendo de los profesionales más valorados y demandados hoy en día, ¿no? Hay una pregunta muy polémica que me gusta soltar, ¿no? Cuando estoy con otro ingeniero de camino, ¿no? de mi quinta, ya han pasado 15 años, ¿no? Desde la crisis. Cada vez menos jóvenes entran, ¿no? Y dice, ¿creéis que volveríais a estudiar la carrera a día de hoy? Entonces, yo, por ejemplo, mi respuesta es sí, sin ninguna duda. Muchos reconozco que dicen que no, ¿vale? Pero bueno, yo te digo, yo creo que también ahora mismo hay un contexto social, ¿no? Y profesional muy interesante, que yo creo que hay cada vez menos jóvenes entrando y hay poco relevo, ¿no? Generacional en esta profesión, ¿no? De hecho, hace poco hablaba con mi amigo Rafita Peñalver, ¿no? Que trabaja en la autoridad portuaria de Ceuta. En plan, estábamos de comida de Navidad. Oye, si te cruza algún currículum de algún ingeniero de camino, por favor, pásamelo, o nos lo pasamos mutuamente, porque necesitamos contratar más gente, ¿no? Pero no encontramos, ¿no? Esos perfiles que muchas veces la carrera esta pues te permite tenerlo, ¿no? Y luego tu última pregunta que me ha hecho sobre si echo de menos alguna formación complementaria, pues a ver, yo en general te diría que no, en el sentido de lo que es la carrera en sí, creo que ya es suficiente. Es decir, creo que cubre todos los ámbitos, ¿no? La carrera de ingeniero de camino es muy, muy dispersa, y ya de por sí, imagínate, la asignatura de puentes solo daba tiempo para ver una tipología de puentes, no daba para entrar en detalle de todo lo que era la asignatura de puentes. Entonces, lo importante de la carrera es que te expliquen un poco los fundamentos básicos. Teníamos también una organización, gestión de proyectos, etcétera. Ahora sí, si volviera atrás, pues también pues recomendaría que si alguien quiere empezar por su propia cuenta, ¿no? A formarse fuera del propio ámbito de la carrera, pues yo recomendaría a lo mejor 3 cosas. Una, educación financiera. Creo que es esencial. Cuando te empiezas a aprender sobre eso, pues eso que ganas en la vida. Creo que también hay que intentar formarse y aprender, ¿no? Un poco sobre historia. Creo que uno tiene que coger un poco de perspectiva en general. Y luego también algo de psicología. Al final somos personas, ¿no? Y nuestros comportamientos y decisiones, pues hay que entenderlos, ¿no? Ya no solo en la vida personal, sino para la hora de hacer negocios. Creo que es importante formarse un poquito sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que con esos 3 aspectos, si alguien quiere formarse, cuanto antes forme, mejor. Pero bueno, que para esa edad que yo tenía, lo importante es aprender los fundamentos básicos y disfrutar. Qué fuerte. Historia, finanzas y psicología, ¿eh? Me ha dejado que vamos a ir recuperando, ¿eh? Bueno, me estoy recuperando, Ramón. Mira, estuve... Seguro que tú de las 3 sabes un poquito de cada cosa y le ves utilidad. Ya te contaré. Estuve entrevistando a otra ingeniera de caminos que está en Asturias y que ella se sacó, además de la ingeniería de caminos, un grado en Derecho. Y, ostras, mirándolo y hablándolo con ella, decía, pues es que ingeniero de caminos, comentaba, ¿no? Un poco recordando lo que comentaba ella, ingeniero se llama Vanessa Mateo y está en el Principado de Asturias, y decía que, bueno, ingeniero de caminos, que es también te sirve para, no sé, pues para hacer carreteras, hacer puentes, esas cosas que hacéis los ingenieros de caminos, pero en cambio un abogado sirve para todo. Es que lo mismo te soluciona un litigio con no sé qué, que te hace una... O sea,
al final un problema con una, no sé, una denuncia, pues lo que sea, vamos. Y entonces eso sí que es verdad, tenía mucha salida, así que piénsalo, abogado. Ramón, Vale. apúntatelo por ahí, que a ver si en alguna noche te decides y te sacas la carrera de Derecho. Muy bien, muy bien. Oye, como has comentado, pues el inglés que hablas pues es perfecto, ¿no? En tu plataforma, la mayoría, si no casi todos, excepto la mía, o alguna más ahí por allí que lo he visto, son en inglés. ¿Cómo es que hablas tan bien el inglés? ¿Fue un problema, un reto? Cuéntanos cómo has llegado a tener ese nivelazo de inglés y dirías que el esfuerzo merece la pena. Bueno, gracias por considerar, ¿no?, que es un buen nivel de inglés, porque creo que es muy mejorable. De hecho, ¿no?, creo que he perdido, ¿no?, respecto a hace unos años. Noto que he perdido en gramática, ¿vale?, que era lo que mejor tenía hace tiempo. Por ejemplo, el uso de preposiciones, phrasal verbs, orden de secuencia, eso creo que lo he perdido de no repasarlo. Y es verdad que el speaking, ¿no?, y la capacidad de escucha, es verdad que la he mejorado mucho respecto a hace un año a base de usarlo, ¿no?, prácticamente a diario, ¿no? Pues lo hablaba hace poco con una compañera, ¿no? Yo la verdad que con 21 o 22 años, lo que te he explicado, no tenía el inglés del colegio, ¿vale? Ni mejor ni peor que otro cualquiera. Y cuando en el foro de empresas, pues ya me iba recomendando que estudiar inglés, que lo iba a necesitar, ¿no? Y también mi padre me iba avisando, ¿no?, que estaba enfocándose también a Bengoa en el tema internacional. Pues lo primero que hice, pues bueno, el último año de carrera, apuntarme a un curso de inglés 2 días a la semana, ¿no?, para sacarme el First Certificate, que era el examen, ¿no?, así más un examen básico, ¿no?, hoy en día, ¿no?, para el tema de las carreras. Y entonces en ese año me saqué el First Certificate. Luego reconozco que en esa época, aunque muchos no lo saben, pues ya estaban de moda el tema de ver series, ¿no? Así, hoy está Netflix y parece que es normal, pero nosotros ya en el 2010 no había plataformas de ese tipo, pero sí nos descargamos películas y series, ¿no?, de americanas, y lo que hacíamos era me empecé a verlas en versión original con subtítulos en español. Luego pasé a subtítulos en inglés y luego al final sin subtítulos. Y la verdad que eso para mí ha sido el mayor salto de todo, el ver contenido en inglés día tras día, aunque las primeras películas ni me enteré nada, al final vas pillando el contexto y yo aprendí muchísimo de ese modo, ¿no? Y luego pues también al entregar el proyecto de fin de carrera y acabar, pues lo primero que hice, prácticamente los 2 días, me subí a un avión y me fui a Escocia a hacer allí también un intensivo de inglés y a vivir dentro de una casa de unos escoceses, ¿no? Estudiar en Escocia no es estudiar en inglés realmente, porque el idioma allí pues es muchísimo más complicado, no es como si te vienes aquí a Sevilla profunda, pues hombre, castellano clásico pues no es, ¿no? Entonces, pues allí conocí mucha gente de distintos países, con los cuales sigo teniendo muy buena relación hoy en día, y claro, esa mezcla, ¿no?, de idiomas también de distintos tipos de inglés, pues poco a poco pues iba viendo yo un poco lo que me iba formando, ¿no?, en tener más capacidad de escucha, ¿no? Y nada, volví a España en 2012, seguí estudiando inglés, me pude sacar el certificado del Advanced, que era el siguiente paso de Cambridge, y nada, y cuando empecé a trabajar, como te he comentado antes, pues prácticamente todo ha sido internacional. Y a tu pregunta si el esfuerzo merecía la pena, pues ya lo sabes, pues sin lugar a dudas, ¿no? Muy bien, Ramón, muy bien. Oye, si te parece, vamos a pasar ya a tu parte profesional, en las distintas posiciones que has ocupado. Como has comentado, comenzaste en Abengoa en el departamento de estudios y terminaste coordinando el departamento de ingeniería. En un entorno tan dinámico, especialmente con las dificultades que atravesó Abengoa, ¿cómo te afectó personalmente esa situación y qué aprendizaje sacaste de esta etapa o de esa etapa tan compleja? La verdad que el tema Bengoa da para un podcast en sí, o más bien para una serie Netflix, diría yo, sin ninguna duda. No sé si tú conoces gente que haya trabajado allí, pero bueno, lo cual, por cierto, sí. Abengoa, ¿no?, está oficialmente desaparecida, ¿no?, en cuanto a nombre, ¿no?, se refiere, ¿no? Es decir, ahora es Cox. De hecho, en LinkedIn, si tú miras mi historial, cuando pone Abengoa, el icono, en vez de salir en color, sale en gris, ¿no?, como si hubiéramos pasado mejor vida, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso, es decir, Abengoa, pues lo que te he dicho, da para una serie, pero bueno, para que te haga una idea, ¿no?, los que trabajamos en Abengoa se pueden clasificar en 2 categorías: los que la odiaban y luego las que la amaban, ¿vale? Es decir, no hay término medio, ¿no? Entonces yo reconozco que solo tengo buenas palabras de Abengoa, ¿vale? Es decir, me ha dado muchísimas oportunidades, ¿no?, que quizás sean difíciles de repetir en un futuro. He disfrutado mucho esa época, ¿vale?, por el entorno personal y el capital humano
que había en él, el cual hoy en día sigue vigente, ¿no? Tanto en la propia Cox como los que nos hemos ido, ¿no? Y se han consolidado también en otras iniciativas en Sevilla. Y nada, bueno, obviamente, pues como toda empresa, pues tienes también sus dinámicas de poder, ¿no? Pero en esa época que a mí me tocó entre 23 y 30 años, pues la verdad que no me voy muy salpicado en mi día a día, la verdad, y me enfoqué mucho en lo que era el aprendizaje y la experiencia que fue magnífica, ¿no? Es decir, para que te haga una idea, ¿no? Hubo varias etapas, ¿vale? Imagínate. La primera, entre 2012 y 2015, es decir, como parte del departamento de estudios, ¿no? O licitaciones, es decir, mi tarea era definir y presupuestar lo relacionado con los aspectos de la obra civil y obra marina de los proyectos que queríamos firmar, ¿vale? Es decir, ofertas que entregábamos en los procesos de licitación que tenían lugar a nivel global. Y eso incluía pues también visitas a sitios, viajes, investigación del mercado local, negociación con subcontratistas, etcétera. La verdad que fue una época espectacular a título individual, ¿vale? Aparte que la empresa creo que alcanzó su pico de reputación mundial, incluso saliendo a cotización, ¿no? En bolsa en el Nasdaq, si no me equivoco. Hola. Fue una época llena de aprendizaje, de viajes por todo el mundo, proyectos de todo tipo, ¿no? Plantas depuradoras de aguas residuales, potabilizadoras, grandes proyectos de transmisión de tuberías, desaladoras, grandes obras hidráulicas como embalses, canales, túneles hidráulicos. Es decir, yo creo que vimos todo lo que se podía ver en esos 4 años. Nos recorrimos todo el negocio del agua, que es prácticamente por todo el mundo, ¿no? Entonces, luego llega 2015, que en octubre de 2015 es la segunda época, que quizás fue un poco más dura, entre comillas. ¿Y por qué? Bueno, me casé en octubre de 2015, pero ese no fue el problema, ¿no? Que también, pero en ese mismo de repente vengo a cuando vuelvo del viaje de novio, de repente hace pum, ¿no? Y de repente la cotización de en bolsa pues se desploma. No sé, problemas de refinanciación, que si los bancos, que si hay riesgo de que caiga un gigante, ya sabes, ¿no? Como son estas noticias, ¿no? De la expansión y todas estas cosas, ¿no? La verdad, yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Yo estaba a lo mío, yo estaba convencido de que no iba a pasar nada. Yo, de hecho, un día vi que la acción bajó y digo, esto va para arriba. Digo, metí 1.500 euros, al día siguiente subió un 100%, lo vendí y lo que gané lo volví a invertir y ahí se murió. Y ahí se ha quedado. Pero bueno, para que te haga una idea de que mi conciencia a mí era totalmente decir, oye, que esto siempre hay una solución para esto, ¿no? Es decir, no tengo ningún problema, no me va a afectar, ¿no? Pero pasaron unas semanas y ya se notaba otra dinámica, ¿sabes? Se notaba esa atmósfera, ¿no? Con algo más de preocupación, ¿no? Entre la gente, ¿no? Y recuerdo que la primera reacción de todo el mundo fue activar el LinkedIn, ¿no? Y echar muchos currículums y claro, aparece el FOMO, ¿no? La sigla en inglés, ¿no? Para reflejar el miedo a perderse algo, ¿no? El fear of missing out. Y obviamente, pues yo también me vi involucrado. Decía, oye, está todo el mundo moviéndose. Digo, no voy a ser yo el tonto que se quede aquí, ¿no? Cerrando la puerta, ¿no? Eso es. Entonces, pues yo también personalmente, pues me moví, ¿no? Fui a Madrid 2 días a hacer 2 entrevistas, que la verdad que no me cogieron. También fui al Instituto de San Telmo en Sevilla. Pues digo, oye, conozco mucha gente internacionalmente. No tenía un plan de traslado internacional, pero en mi ciudad de comunidad no tengo ni idea de cómo son los negocios. Digo, oye, voy a cursar un MBA y así me formo de una forma más variada, conecto con gente, etcétera, ¿no? Estuve a punto, pero al final, pues bueno, suponía un gran coste de oportunidad para una época que tampoco yo tenía muchos ahorros y que disfrutaba mucho la vida del fin de semana, ¿no? Por decirlo de una forma, Yeah. y no quería sacrificar eso, ¿no? Pero es verdad que reconozco que el concepto por el negocio siempre me ha encantado. Y nada, el trabajo del día a día se ralentizó, ¿vale? Ahí vengo, imagínate, 2016, no había vales, era complicado ofertar nuevos proyectos y ahí pues decidí aprovechar y pedirle a mi entonces jefe Luis, ¿no? Que sigue siendo hoy en día, por cierto, pues un cambio un poco transversal, más tipo horizontal. Le dije, oye, pásame a otra disciplina, ¿vale? En vez de ser obra civil y obra marina, pásame a otra disciplina y así aprendo algo nuevo en este valle, ¿no? Que parece de trabajo y me sirve para coger más perspectiva del negocio, ¿no? Entonces, pues claro, ahí aprendí mucho, ¿no? Pues pude entender lo que era un PID, diagramas de procesos, petición de oferta de los equipos mecánicos de una depuradora, la evaluación de cada uno, análisis de los montajes, ¿no? De los equipos, que es la valvulería, análisis de tipo de tubería, etcétera, ¿no? Entonces ahí estuve un año aproximadamente, que se ofertó poco, pero por ejemplo hubo un proyecto que fue una depuradora en Ataköy, que era gigante, en Turquía. Estuvimos a punto de ganarla y ahí aprendí mucho, ¿vale? De lo que era una depuradora totalmente, ¿no? Con toda la parte de equipo y de proceso. Y luego el otro año que también estábamos un poco de valle, pues pasé a otra disciplina que era planificación y costes, que consistía en un perfil más integrador, si tenías que ver la visión global del proyecto, cómo encajaban las distintas piezas con los plazos,
realizar una propuesta de cronograma, definir los costes indirectos del proyecto, como por ejemplo el personal, ¿no?, que iba a estar asignado en fase de proyecto, coste de ingeniería de detalle, coste de infraestructura, calidad, etcétera, etcétera. Y revisar que en costes directos no quedara ninguna laguna de alcance. Y luego pues vinieron 2 etapas más. La tercera, que diría que es de 2017 a 2020, fue otra época espectacular y profesional. Aunque es verdad que Abengoa se estaba reestructurando, ¿no?, y muchos departamentos estaban pasándolo mal, en la parte de agua fue nuestra época dorada. Ajá. Aquí tuvimos la recompensa de muchos años de duro trabajo, conseguimos posicionar en desalación como un departamento, ¿no?, diría yo, top a nivel mundial. De hecho, creo que estuvimos, ¿no?, en el número 1 en algún que otro año. Firmamos un proyecto de una desaladora en Arabia Saudí que se llamaba Shuaiba y decidí dejar licitaciones y ofertas y pasar a proyectos como coordinador de ingeniería, aunque empecé más bien como gestor documental en los primeros meses, porque yo no tenía ni idea, ¿no?, de cómo se desarrollaba un proyecto en el día a día. Es decir, sabía toda la fase de desarrollo de negocio y de licitaciones, pero no del proyecto, ¿no? Y ahí actué como si fuese yo un agente de inteligencia artificial. Es decir, me leía todo, ¿no?, lo que me llegaba por el buzón. Ya te digo, por mí pasaba toda la información, salía toda la información, entraba toda la información, repartía toda la información. Entonces, cada documento de información era información nueva que no había visto hasta entonces. Entonces iba viendo la conexión, ¿no?, entre los distintos puntos. Luego, obviamente, pues llegaron más proyectos, ¿no? Por ejemplo, también estuve en la desaladora de Tahuila, que en su día, o no sé si sigue hoy en día, es la desaladora más grande por ósmosis inversa del mundo en Emiratos, y también aprendí muchísimo, ¿no? Y luego ya la cuarta y última etapa, pues a final de 2020 la cosa ya no pintaba tan bien, ¿vale? Es decir, había dudas reales de cómo iba a acabar ya aquella crisis. Muchos compañeros se iban yendo poco a poco, encontrando sitios nuevos y alternativas. Se finalizaban los proyectos que teníamos en cartera, ¿no?, desde hace 2 o 3 años, y se tornaba un poquito más complicado que entrar proyectos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, al final de 2020 pues también se confirma que iba a tener, ¿no?, mi segunda hija, ¿no?, a mediados de 2021. Entonces, pues bueno, pues ahí fue una época pues de reflexión, ¿no?, de, oye, veo que tengo 31 años, no puedo estar mentalmente, ¿no?, en una situación, ¿no?, de crisis, ¿no?, viendo que la gente se va con dudas, ¿no?, indefinidamente. Yo era un privilegiado, ¿no?, tenía margen de maniobra. Había gente pues que dudaba, ¿no?, si quedarse porque su jubilación estaba cerca, si irse, ¿sabes? Era una situación más complicada. Yo tenía por delante casi 40 años aún de carrera, ¿no?, que se dice pronto. Y sabía que a lo mejor para mí era intentar salir de allí, ¿vale? Pero creo que mi tiempo iba a estar mejor aprovechado y podía aportar más valor a medio plazo, ¿no? Entonces, pues justo al inicio de 2021 empecé a enviar currículum y hacer entrevistas de forma activa. Y es curioso, ¿no?, porque yo te digo, los 8 años anteriores, en toda la etapa de Abengoa, prácticamente, vamos, te diría que me rechazaron el 95% de todos los procesos que estuve, de todos los currículos, las entrevistas que hice, rechazado prácticamente casi todo. Incluso para hacer obras civiles de los parques eólicos con Prodiel, digo, oye, que comparado con lo que yo había hecho, pues era medio sencillo, ¿no? Era por cambiar y ver otra cosa, ¿no? Y justo en ese primer semestre de 2021, pues me salió todo de golpe, ¿vale? Y pues todo lo que no había salido en 8 años, pues de repente todo de golpe, ¿no? 4 o 5 oportunidades me salieron. Yo pensando, obviamente, que en mayo me iba a nacer mi hija, me iba a ir de baja de paternidad y que a mi vuelta pues tenía que tomar una decisión para dónde tirar, ¿no? Entonces, pues ahí fue otro punto en el que, bueno, casi abandonó el agua, ¿no? Porque al final, de todas las opciones que tenía, pues fíjate, era una, podía pasarme a fotovoltaica, ¿vale? Que energías renovables estaban a tope y podía pasarme un perfil un poquito más comercial. Hice el proceso y de hecho me empecé a formar con formación, vamos, en fotovoltaica. Otro proceso era con la constructora Arpo, que era un perfil más tipo de construcción, ¿vale? Y digo, oye, pues mira, pues aquí en Nacional, y digo, pues a lo mejor está bien cambiar un poco ¿no?, a la fase de construcción de obra civil en general, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final ahí no hubiera llegado a ningún puerto, la verdad. Y luego, por ejemplo, la empresa Persan, una de las más importantes en Sevilla, querían ampliar la fábrica y querían gente para el equipo que llevaría el proyecto. Y digo, oye, genial, aquí en Sevilla, llevando proyectos y obras y aportando algo a mi ciudad, ¿no? Y ya, bueno, pues ya a final, en mayo de 2021, recibo la llamada de mi jefe, ¿no?, de que había dejado Abengoa un mes antes y me contó el proyecto un poco que tenían en marcha y que, bueno, que querían contar conmigo, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía, ¿no?, y tengo una admiración y respeto total, ¿no?, por el management que tuve todos esos años en Abengoa, ¿vale? Son personas que representan el liderazgo en su mejor esencia y desde luego le dije que estaba interesado, aunque es verdad que ya tenía casi la mentalidad hecha para cambiar de aire, ¿no?, de desconectar un poco de lo que era la Abengoa.
Y al día siguiente también me llamó un conocido de Ayesa, vecino mío de Córdoba, con el cual mantengo una buena relación y que querían incorporar a alguien en Sevilla para el departamento de obras hidráulicas. Fui allá a la oficina, hablé con ellos, conectamos muy bien. Además, uno de los perfiles de dirección de la empresa, ¿no? Era un profesor mío de escuela del que tengo muy buen recuerdo y vi el cielo abierto, ¿no? Digo, oye, obras hidráulicas, otra empresa consolidada, grande, ¿no? Temas no solo internacionales, sino nacionales. Y nada, y en mayo o junio tenía que decidir y entré en un proyecto en el que no conocía apenas datos, ¿vale? Porque no sabía exactamente quién iba a estar con mi ex jefe y otro que era algo seguro, ¿no? Y entonces yo creo que fue una mezcla de curiosidad, de querer ser parte de algo diferente, ¿no? Y especial, ¿no? Y de ver cómo aquellos directivos, con lo que yo había aprendido tanto, esos años afrontaban esta etapa y cómo podía yo aportarles valor, ¿no? Así que decidí unirme a su proyecto. eh, para mi mujer, según ella, un poco a ciegas, porque claro, imagínate que yo llego y le digo, oye, firma un preacuerdo para empezar en octubre. Y me dice, oye, ¿qué empresa es? ¿Dónde está la oficina? Y digo, oye, pues no sé, no estoy seguro. Digo, sé que es para colaborando con empresas saudí. Y dice, pero ¿cómo has firmado algo? Si sabes lo que vas a hacer, si eso puede que caiga a los pocos meses, ni una web, ni sabía dónde estaba la oficina. Y dice, me parece una locura, ¿no? Le digo, no te lo puedo explicar con palabras, ¿no? Digo, es algo que hay que vivirlo, el por qué decides coger un reto, ¿no? Solo por el hecho de saber quiénes lo iban a liderar, ¿no? Y nada, y justo el día que acababa mi baja paternidad, pues fui a Bengoa, dejé mi portátil, me despedí de grandes amigos y compañeros que lo siguen hoy siendo, y nada, y ese fue mi último día, ¿no? De la época de Bengoa ya extinta, y ahora se llama Cox, y que por suerte ha conseguido mantenerse, ¿no? Y reflotar al final, y sigo allí teniendo muchos amigos y con mucho talento que seguro que les va a ir genial. Qué bueno, que ha sido muy, 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 muy interesante. Muy bien, pues ya pasas, como has dicho, a la siguiente empresa, que es medio saudí, medio no, ahora nos contarás, que es IWAC, que como he comentado en la introducción es Innovative Water Application and Co. IWAC, y que, bueno, donde todavía continúas como responsable del Departamento de Ingeniería Civil. Y cuéntanos cómo viviste el cambio, ¿no? Y qué ventajas y desventajas has encontrado al trabajar en un nuevo entorno, tanto cultural como profesionalmente, en comparación con tu experiencia previa. Ujú. Sí, la empresa se llama Innovative Water Applications Company y efectivamente, como tú dices, el cambio, pues imagínate es como pasar de un transatlántico gigante, ¿no? Que era Bengoa, donde está muy protegido, ¿no? Ante el oleaje, hay mucha gente, ¿no? En el barco, ¿no? Cada uno con su camarote, muy lento, ¿no? En la maniobra por la burocracia, ¿no? Y los procesos internos, pero un transatlántico, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y imagínate que bajas de ese barco y decides, y decides continuar tu viaje pues en una narcolancha, ¿vale? Y lo de narco no lo digo porque la oficina parezca la de la película de Lobo Wall Street, ¿no? Que algún día está cerca, ¿no? De parecerlo, pero sino por la sensación esa de ir en una lancha rápida, ¿vale? De conducir, ¿no? Con mucha autonomía, ese dinamismo, ¿no? De rapidez en la maniobra, ves el agua muy de cerca, ¿no? El oleaje te moja, ¿no? Cuando te equivocas, pero esa sensación es única, ¿vale? Y el aprendizaje es mucho más dinámico, ¿no? Piensa que el primer día que entré a la oficina, si la Bengoa entraba y había pues 2.000 personas, voy a una oficina y hay 10 personas, ¿vale? Pues imagínate la diferencia, ¿no? Y había que hacer de todo. Es decir, el impacto que tenía uno en sus decisiones era directo e inmediato, ¿no? Tú sabes que conforme más grande es una empresa, uno se puede diluir, ¿no? Es decir, es obvio que es mucho más complicado tener un impacto en el día a día en grandes empresas, ¿vale? Que puedes hacerlo, pero todo es mucho más lento y más complejo, o estás más bien condicionado a ciertos puestos directivos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este nuevo reto que abordamos, pues ya digo, con ese dinamismo, pues el objetivo era claro, pero bueno, el cómo lo íbamos a conseguir no se sabía, pero era una cuestión de esfuerzo, ¿no? De trabajar duro, creatividad, innovación, pensar diferente, orientación al cliente y perseverar e intentarlo, ¿no? Y nadie en estos 3 años, pues yo personalmente, por la mitad del tiempo, ha estado dedicada con un rol principalmente a responsable de ofertas, que a uno le tocaban, es decir, intentar traer el negocio, ¿no? Y aprendí mucho, ¿no? Pues necesita cierta habilidad de comercial, ¿no? Para poder también establecer una buena relación con el cliente, con el partner, mucha paciencia, ¿no? Pero a la vez también mucha rapidez, ¿no? En acciones, tener visión global del proyecto. Y una vez se consiguieron firmar varios proyectos, pues en el último año he optado por consolidarme y liderar el equipo de ingeniería civil,
pero más desde un punto de vista departamental, ¿no? Es decir, en los años anteriores yo pude coordinar proyectos pues con una responsabilidad enfocada y temporal para llevar a cabo un proyecto específico, ¿vale? Es decir, mientras que ahora la coordinación de un departamento, pues yo creo que abarca una gestión un poquito más amplia y continua de múltiples proyectos, ¿no? Y recursos, alineando los esfuerzos, ¿no? Por lo típico, ¿no? Con los objetivos de la organización, etcétera. Ambos roles, pues yo creo que requieren, ¿no? Ciertas habilidades de gestión, pero difieren un poco en su enfoque, ¿no? Entonces era una experiencia que no tenía yo hasta ahora, ¿no? La gestión de a lo mejor de algún departamento, y la verdad que estoy aprendiendo ahora mucho, ¿no? Y probando pues cómo puedo generar, ¿no? Ese entorno adecuado para que el equipo al que pertenecemos pues puedan desarrollar su máximo potencial, ¿no? Con la mayor autonomía posible y con los mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, aunque suelo ser bastante cauto, me cuesta no decir, ¿no? Que la verdad que estoy muy orgulloso del equipo, ¿no? El departamento que estamos formando, con su cultura propia, ¿no? Que le hemos dado al departamento, del enfoque y valor, ¿no? Que aportamos a los clientes, porque yo creo que es algo fuera de lo común en el mercado hoy en día, saber compaginar diseño competitivo, ser flexible, ¿no? Para entender a los stakeholders, tener empatía, ¿no? También para saber que hay diferentes intereses. Entonces, bueno, somos perfiles que conocemos todo el ciclo del negocio y entendemos que, bueno, que no todo es blanco o negro y hay que saber acompañar a los clientes durante el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, al final, con cada cliente que ha puesto su confianza en nosotros, pues creo que el resultado ha sido muy positivo, que es cuando han podido ver, ¿no? Y comparar experiencias previas. La verdad que tenemos una metodología propia que desde luego se reduce al mínimo el riesgo que afronta un cliente al contar con nosotros, y también una característica muy propia de nosotros, ¿no? Es que siempre tenemos en mente también la variable del dinero, ¿no? Que tú sabes que muchas veces en ingeniería, pues tú sabes, si un mismo diseño se lo da a 3 personas distintas, te harán 3 diseños distintos y, hombre, como de conservador eres, al final también, ¿no? Influye en los resultados económicos, ¿no? del diseño, ¿no? Entonces, la variable de dinero es importante, que siempre nosotros en los diseños siempre tenemos que tenerla en cuenta para que al final el cliente invierta una cantidad de dinero, pero que sea con un retorno mayor de lo que ha invertido, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido la etapa de IWAC. Qué bueno, qué bueno. Oye, y háblanos de los proyectos en los que estáis trabajando actualmente. Con tu experiencia en más de 15 países, ¿qué lecciones has aprendido al trabajar en contextos tan diversos y cómo han influido estas experiencias en la forma en que abordas los nuevos desafíos? Un poco por ahí. Pues tenemos proyectos de distintas índoles, algunos icónicos, y yo personalmente, por ejemplo, he estado parcialmente involucrado en 3 proyectos de desalación en Argelia, y he estado más involucrado especialmente en una nueva desaladora en Arabia Saudí, en Rabigh, que es capaz de producir 600.000 metros cúbicos al día de agua, ¿vale? Desalada. Muy bien. Para que te hagas una idea, ¿no? El proyecto de una desaladora a gran escala pueden pasar en 2 o 3 años a trabajar un total de más de, no sé, 2.000 personas, entre lo que es cliente, ingeniería, compra, construcción, ¿vale? Que obviamente lleva el principal peso en toda la cadena de suministro. Al final, cuando tienes una desaladora entregada, pues ya te digo, más de 2.000 personas han pasado por ahí, para que entienda un poco el valor, ¿no? Y la complejidad de ciertos proyectos, ¿no? Y lo de los 15 países, pues efectivamente, pues de una forma u otra he podido visitar más de 15 países, desde Chile, Perú, México en Latinoamérica, Ghana, Kenia, Angola en África, Oriente Medio prácticamente en su totalidad, Emiratos, Omán, y cuanto más países he visitado, pues más clientes he conocido, las formas que tienen de afrontar cada uno, ¿no? Su reto sobre el agua, y pues con más preparación me siento yo de afrontar los nuevos retos que vienen, ¿no? Me encanta la diversidad, aprendo mucho de ello, y nada, me permite también ampliar mi red de contactos, ¿no? Al final, a escala global, y bueno, es imposible, ¿no? Sacar nada positivo de conocer países nuevos y de trabajar y de entender cómo un mismo problema se enfoca de una manera u otra según el país y la cultura que tengas entre manos. Y bueno, tú también has tenido experiencia en Italia y lo sabes de primera mano. Sí, no, y además, bueno, ya con la experiencia del podcast también van a ir saliendo otras experiencias en otros países, en Latinoamérica, que siento mucha curiosidad. Me decía un amigo bueno, que va a salir también por aquí, José Miguel Belloso, me decía, es que a ti te gusta mucho Latinoamérica, y es cierto, estoy con el corazón partido, como decía otro de los entrevistados. Pues muy bien. Oye, has comentado durante toda la conversación que tienes 2 hijas,
pero eso no es verdad. Tienes por ahí otro hijo más bueno, es un hijo que está ahí empezando ahora a funcionar y que llevas en pañales todavía y que, bueno, que es un proyecto muy ilusionante, que es The Water MBA y que vamos a que nos cuentes, ¿vale? Entonces, a partir de aquí queremos que nos cuentes todo sobre The Water MBA o tu tercer hijo, que será hijo o hija. Bueno, ¿de qué más da? Hijo mismo. Pues ya que tengo 2 hijas, vamos a poner que son niños, así me quito esa espinita. Venga, así ya tienes una más. Oye, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió la idea de crear esta plataforma y qué retos has enfrentado al desarrollarla, especialmente al integrar tu experiencia en ingeniería con la formación en el sector del agua? Cuéntanos desde el principio. Water MBA. Sí. Adelante. A ver, el nacimiento de The Water MBA, ¿no? de mi tercer hijo, pues ha sido resultado de un cúmulo de circunstancias y de un proceso, al fin y al cabo, creo que ha sido natural, ¿no? Es decir, fíjate, tiene tantos matices que hace un año decidí empezar, ¿no? Pues yo te decía antes lo de la escritura, decidí empezar a escribir un libro, ¿vale? Sobre ello, ¿vale? El cual sigo ahí modificando. Tengo ahora mismo un Word ahí con 30.000 palabras, ¿no? Que es la que me recomendaron, ¿no? Los editores de tal, tienes que hacer algo con 30.000 palabras más o menos para este tipo de libro, ¿no? Y la verdad que eso, que me gustaría publicarlo a final de 2025, posiblemente con autoedición más que con editorial, porque en editorial me daban para 2027, 2028 y como tampoco es una cosa espectacular, ¿sabes? Pues bueno, pues lo creo que lo vamos a editar con autoedición, que hoy se puede y reconozco que está siendo una experiencia muy bonita, ¿vale? Cada vez le estoy cogiendo la verdad que el gusto a la escritura y lo recomiendo la verdad a cualquiera que ayuda mucho a consolidar y a reflexionar, ¿no? Tanto experiencia como otros conceptos. Bueno, libro aparte, ¿no? Que ya te lo venderé. Has venido a hablar de tu libro, pero el otro libro. De hecho, el famoso caso de venir a hablar de mi libro, te lo venderé cuando llegue el momento. El nacimiento, ya te digo, de Water MBA, que te lo voy a resumir a lo mejor en 3-4 momentos claves, ¿no? O historia. Yo creo que el primero, ¿no? Diría año 2020, es decir, el COVID, pues obviamente, pues ya sabes, aparece el teletrabajo. Mi primera hija cumple 1 año. Lo que te comentaba antes, ¿no? Y iba acabando un proyecto en Abengoa, la situación no era optimista, había una decisión, ¿no? De hacer una transición con una segunda hija en camino, y allí empiezas a pensar, ¿no? A levantar la vista, vas analizando un poco, ¿no? Caminos a largo plazo, y era sin duda, ¿no? El final de una etapa y empezaba otra, ¿no? Y luego también en esa época quizás le empezaba a ver los primeros techos de cristal, ¿no? A ciertos caminos, es decir, el método tradicional, ¿no? De ascender, aprender, ¿no? Así de forma vertical, pues me estaba empezando a costar un poquito más, ¿no? Con los nuevos perfiles, ¿no? Que se me podían ir asignando por el tema de la unidad familiar, el tema de mi mujer también tenía aquí un trabajo, ¿no? Que estaba bien consolidado, entonces, bueno, las mejores experiencias se viven también yéndose fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso particular, una vía que no terminaba de convencerme, pero bueno, tenía 40 años de carrera por delante y nada, tenía que fue un momento pues de reflexión, ¿no? También el COVID pues vi el potencial, ¿no? Que podía tener también el trabajo en remoto, ¿no? Con sus ventajas e inconvenientes, obviamente, pero se vio de forma innegable que hoy en día con la digitalización, pues la posibilidad de uno mismo, ¿no? Como tú estás haciendo, crear valor a nivel global, pues es una realidad, ¿vale? Entonces, eso yo creo que fue como un punto ahí clave, ¿no? El segundo punto clave quizás pues fue a final de 2021, ya con la nueva empresa dentro de IWAC, ya con 2 hijas ya en el mundo, y lo que te comentaba antes, ¿no? Es decir, de repente sentir, ¿no? Ese dinamismo, ¿no? De conducir una lancha rápida, ¿no? De decir, oye, mira, tengo aquí unos profesionales, ¿no? Que han creado su propia aventura profesional. Esto parece, ¿no? Estabas como emocionado, ¿no? Por lo que era el reto, ¿no? Y una vez pruebas eso, ¿vale? Digo, yo quiero esto siempre en mi vida, ¿vale? Personal y profesional. Y en mayor o menor medida posible, pero yo no quiero perder esa sensación, ¿no? De dinamismo y de crear valor y de generar un impacto positivo, ¿no? Ya sea un cliente, un profesional, un compañero o a la sociedad en general, ¿no? La verdad que es complicado explicártelo bien, pero la verdad que fue eso, fue entre eso y una mezcla que se me cruzaron, no sé si era un vacío o algo por dentro, pero era como que me faltaba algo, ¿vale? Era como que, bueno, todo estaba bien, disfrutaba, era un notable, pero nunca tenía el 10, ¿no? Es decir, los proyectos finales o las empresas, pues el problema que tienes, pues bueno, pues disfrutas, aprendes, pero siempre falta algo, ¿no? Es como que no terminas de a lo mejor de aprovechar tu máximo potencial
o de levantarte todos los días con una motivación, ¿vale? Muy clara. Y entonces, bueno, pues me da la sensación de que se me cruzaron esos conceptos y dije, oye, yo creo que emprender creo que podría ser una solución, ¿vale? Es decir, para decir, oye, tengo aquí estos condicionantes míos y digo, creo que emprender puede ser una solución a medio o largo plazo. Y yo no sabía qué fórmula era la que mejor me iba a encajar, pero era consciente de que necesitaba mucha investigación, mucha formación para entender el panorama de los negocios, conocerme a mí mismo también, porque obviamente dónde puedo aportar valor, qué es lo que realmente me motiva, de qué soy capaz, de qué no. Y entonces ese también fue un momento clave como decir, aquí quiero hacer algo, ¿vale? Y luego, pues, por ejemplo, eso pasó 1 año y medio, ¿no? Y en enero de 2023, pues había un proyecto, ¿no? Que me gustaba mucho, que estábamos haciendo con la empresa a punto de firmar, y era un proyecto que era espectacular, ¿no? Se llamaba Mala Utilities, y era un proyecto que consiste en una desaladora, era el ciclo completo del agua. Una desaladora, lo bombeabas, lo distribuías con las tuberías, recogías el agua residual, lo tratabas, lo regenerabas, reutilizabas ese agua para agricultura o para jardinería. Es decir, era un proyecto espectacular. Y entonces ese proyecto ahí se cayó, ¿vale? Se nos cayó y se lo adjudicaron al competidor. Que curiosamente, ese competidor, 1 año después, ¿no? Contactó conmigo, ¿vale? Y me dijo, oye, tienes la experiencia de Amala, porque no te viene a Abu Dhabi, ¿no? Y te forma parte del proyecto, ¿no? Ya te digo, el proyecto me encantaba, pero ahí luego volví a poner las cosas en la mesa, el tema familiar, moverse a Abu Dhabi, y ahí sí que fue ya cerrar la puerta por lo menos a medio plazo, ¿no? De aquí a 10 años, si esa oportunidad no la he cogido para irme fuera, que el proyecto era espectacular, ¿no? Y Abu Dhabi, ¿no? Con muy buenas condiciones, en un país que, bueno, que hoy en día pues, se vive también muy bien. Ya desde luego pues dije, oye, aquí por aquí este no es el camino, ¿no? Para seguir creciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que te comentaba, pues en enero de 2023, cuando se cayó ese proyecto, le metí una marcha más, ¿vale? Es decir, hablo y me escribo directamente con emprendedores de éxito, ¿no? Que parecían de éxito, y empiezo a preguntar, ¿no? A que me hicieran recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, Antonio Espinosa de los Monteros me respondió, ¿no? Y me recomendó un libro, ¿no? Llamado el libro negro del emprendedor. Otros me recomiendan cursar MBA de alto nivel tipo IS. Y luego una amiga me recomienda, oye, ¿por qué no hace un curso de formación que se llama The Power MBA? Y me apunté en enero a esa formación para aprender los conceptos sobre innovación en negocios, filosofías de cómo crear startups, aspectos de marketing digital, la importancia de la marca, inversión, rondas de financiación de empresas emergentes, etcétera. Y bueno, ahí fueron meses de mucha exploración e investigación, y en verano de 2023 vi que lo de emprender a lo grande pues no está hecho para cualquiera, ¿no? Es decir, me parece duro, yo no me veía preparado para afrontar eso, y bueno, tampoco es que estuviera en paro, es decir, yo tenía un trabajo que estaba genial, que disfrutaba yendo a disfrutar con mi compañero, ¿no? Todos los días, pero el cuerpo me pedía lo que hablábamos antes, es decir, esa trascendencia, ¿no? Es decir, el seguir mirando a largo plazo, ¿no? La carrera profesional a largo plazo, y decir, tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces vi que el mejor modelo que me encajaba era compaginar mi trabajo corporativo con mi propio negocio, del cual tenía que asegurarme, eso sí, que dependía de mí casi en su totalidad, es decir, en cuanto a ritmos, ¿sabes? Para que no me supusiera una sobrecarga y lo pudiera regular totalmente, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo organizo mi tiempo? Pues ya sabes, pues hay que priorizar. Tú lo sabes igual que yo, te tienes que quitar de cosas, tienes que reducir las horas, ¿no? Que echas en entretenimiento, por ejemplo, en redes sociales de entretenimiento, pues obviamente pues, lo reducí prácticamente en su totalidad. A lo mejor veo menos películas, menos series, y a lo mejor algún viernes por el mediodía pues sacrificas, en vez de ir a comer con los amigos, pues aprovecho el viernes por la tarde antes de que vengan las niñas a casa y hago mi grabación, ¿no? de la semana, ¿no? Entonces, ventaja, mi vida sigue igual, y el problema que tiene es porque necesito uno más tiempo, ¿no? Para crear y generar algo de muchísimo valor, porque al final, pues, ¿cuánto tiempo le echas tú a la semana? No es lo mismo que alguien que está dedicando a dedicación completa, ¿no? Entonces, ese mismo mes, en agosto de 2023, conduciendo, me dije, voy a empezar a hacer algo de formación online. Digo, creo que tengo mucho que ofrecer, ¿no? Y ayudar a lo mejor a profesionales, y el formato este de Power MBA, pues me gustaba mucho. Cada semana me veía 2 o 3 vídeos. Y tras 8 meses, desde que empecé, sin darme cuenta, Daniel, de repente vi que en mi cabeza ya veía las cosas de otra forma. Y entendía mejor lo que había detrás de los negocios, cómo se podía generar uno. Y digo, oye, pues bueno, pues voy a hacer una marca de Water MBA,
parecida y genero el contenido de formación y empiezo por ahí. Y el mismo fin de semana, iba conduciendo un jueves de camino a la playa y el mismo sábado pues registré el dominio, abrí cuenta en redes sociales y seguí trabajando y explorando con la misma metodología, ¿no? Sabiendo ya lo que iba a intentar ofrecer, que al final era formación en el sector del agua, ¿no? Y recuerdo que en ese verano hice un Excel, ¿no? Y digo, de aquí a 2030, digo, en cada año lo que podía hacer, ¿no? Con esta metodología, ¿no? De tener el tiempo que tengo, la inversión que me iba a llevar y el escenario, imagínate, de que nadie me comprara nada ni prácticamente llegara a ningún lado. Pues ese peor escenario, efectivamente, desde el punto de vista financiero, era una ruina, ¿no? Pero totalmente controlada y asumible, porque hoy en día, pues con mucho menor coste se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Era invertir tiempo y dinero para no retornar ni un euro, pero asumible. Pero claro, cuando metí en la ecuación el retorno no económico, es decir, el aprendizaje, el recorrer un camino que luego, quién sabe si en 2030 podía estar más preparado para otras oportunidades que fuesen realmente las que tengan luego éxito después. Todo lo que se aprende de un fracaso es algo que tiene muchísimo valor. Conocer gente, ¿no? De hacer colaboraciones, ¿no? Como es tu caso, ¿no? Te conozco a ti pues, gracias a esto, ¿no? Sabría lo que no funciona. A lo mejor si en caso de fracaso desde el inicio iba a disfrutar el proceso, porque la lancha rápida esa yo le iba a conducir desde el minuto 1. Es decir, ya el proceso de inicio ya era para disfrutar y ya me iba a permitir llegar desde el día 1 a donde quería llegar, ¿no? Entonces, ese peor escenario merecía la pena. Entonces, la alternativa era no hacer nada y seguir mi vida igual y no tenía ninguna prisa. Y entonces, pues bueno, pues así empezó un poco el origen del nacimiento. Obviamente, no te puedo narrar porque no tenemos tiempo. Todo lo que pasaron los 12 meses siguientes después, pues obviamente han sido 12 meses como si hubieran sido 12 años. Sí, pasé por todo. Mini fracasos, ¿no? Abandonar la iniciativa unos días, golpes de suerte, he aprendido 1000 cosas, ¿no? He conocido gente maravillosa. La situación era de una forma un mes, pero es que al mes siguiente era totalmente distinta. Pero eso, he disfrutado la experiencia desde el día 1 y un ejemplo es este, ¿no? Es decir, al final viaje, disfrutar este momento, ¿no? De estar en tu podcast, pues esto es lo que al final es parte, ¿no? De haber creado The Water MBA, ¿no? Entonces, bueno, pues esa historia, bueno, ya más en detalle, pues la dejo escrita en mi libro para que la gente un poco entienda, ¿no? Que bueno, que tú ves en redes sociales, pues solo ves el escaparate bonito, ¿no? Como pasa hoy en día, ¿no? En Instagram y eso, ¿no? Solo subes la foto, lo mejor, pero no ves lo que hay detrás, no porque sea malo, sino que lleva también mucho esfuerzo y que no todo es, ¿no? Un camino de rosas, ¿no, Daniel? Tú lo sabrás igual que yo. Así que nada, de hecho el libro lo acabo con una frase, ¿no? Que es como, oye, corto aquí, ¿no? En diciembre de 2024, porque la sensación es como si hubiese, si quieres ir de A a B, es como si vas al aeropuerto, ¿vale? Haces el check-in, dejas las maletas, esperas el control de seguridad, te sube al avión y el avión empieza a andar por la pista, ¿no? Y todavía no ha despegado y has gastado mucho tiempo y casi ni te has movido, ¿no? Y es verdad que, hombre, que es verdad que ahora, de que hemos movido a la plataforma, la sensación es que ya pues vamos a recorrer más distancia, ¿no? En menos tiempo y bueno, pues en los próximos meses o años pues ya irá un poco más despegando y veremos a ver dónde se dirige. Pero bueno, es un poco, a resumidas cuentas, el origen de la iniciativa. Qué bueno, qué curioso. Y nuestros oyentes no saben que cuando tú y yo empezamos a preparar esta entrevista, te pasé unas cuantas cosas y unas cuantas preguntas y me equivoqué porque al final estás, como tú bien has dicho, en 200.000 cosas y te puse, y no sé qué, de Power MBA, haciendo referencia de Water MBA y me dijiste, no, que es de Water MBA. Pero es que ahora toma más relevancia porque de Water MBA apareció después de que te vieses todos los cursos de Power MBA. Qué curioso, me parece muy interesante y me parece súper chula la... de hecho, es decir, no fue a cierto momento, yo llevaba 8 meses, porque eso duraba 1 año y medio. Pero claro, fue curioso porque a cierto modo, cuando ya decidí hacer eso, parte del contenido de Power MBA me iba formando, es decir, la fui creando casi en paralelo de lo que me iban explicando, pues yo lo iba haciendo, ¿vale? Entonces fue muy curioso porque con algo ya en mente, aplicar los conceptos que te iban enseñando, la verdad que fueron como 5 o 6 meses de sinergia pura, ¿no? De decir, hostia, me está encajando justo lo que me está diciendo, justo este día, es justo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces la verdad que fue un paralelismo muy, muy curioso.
Qué bueno, pues me alegro mucho, Ramón. Y lo que estás tú diciendo, que al final, si es que muchas veces lo hemos comentado y en este podcast ha salido muchas veces, ¿no? Que al final no es tanto, digamos, talento, que tener talento es importante, sino sobre todo constancia, ¿no? O sea, ya el éxito, si tú tienes... yo oía un bailador muy famoso que decía que puedes tener mucho talento, pero si no te cae la gotita por aquí, no llegas, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, esto picar piedra y al final las cosas funcionan. Sí, esfuerzo y sobre todo que tengas algo dentro que de verdad, no es que sea un propósito, ¿no? Pero que de verdad algo que digas tú, me lo quiero hacer porque quiero hacer esto, independientemente de lo que lo he hablado el otro día con Antoine Walter, que es uno de los quizás mejores referentes a nivel mundial del agua en cuanto a creador digital y eso. Es decir, es que nos levantamos por que me da igual lo que pase, es decir, me da igual si tengo un like o si se me registran 20 o si se me registran 0, es que el camino va a ser el mismo. Entonces eso da fuerza a que prácticamente casi con constancia, pero sin sufrir o sin estrés, pues uno va creando el camino, que además se van a ver ayudas, ¿no? También a otros profesionales que sí. A la vez. Pero bueno, no obstante, los likes entre tú y yo también se agradecen, ¿no? Y que te pongan un comentario también se agradece. Así que los pedimos, hombre, desde aquí, para ti y para mí. Para vencer el algoritmo, que luego te contaré. Venga, vale, pues oye, me ha gustado mucho y ahora queremos que nos sigas contándonos un poco más sobre The Water MBA. Oye, háblanos cuántos miembros formáis parte de la familia y cómo hay que hacerse miembro y cuánto cuesta, qué ventajas tiene. Cuéntanos un poco qué tenemos que hacer para ser Water MBA. Pues la verdad que debería crear un nombre, ¿verdad? Para los miembros, ¿no? Pues a ver, al final de Water MBA puede aportar valor, ¿no? A distinto nivel, ¿no? Y por eso yo, por ejemplo, tengo un registro del análisis típico de marketing, ¿no? Que le llaman el funnel, ¿no? El embudo, ¿no? Que no me gusta mucho esa palabra, pues parece que está realmente como empujando a alguien, ¿no? Forzadamente a pasar por y a tener que pagar o pasar por tu contenido, ¿no? Es decir, yo tengo el gráfico hecho al revés, es decir, tipo montaña, ¿vale? Donde entonces la parte de abajo, donde está la mayoría que conocen de Water MBA, vamos a llamarlo, que sobre todo pues el 99% viene de LinkedIn, ¿vale? Son profesionales pues que alcanzo, imagínate, con los posts que publico, ¿no? Desde mi perfil personal o el de empresa, pues puede rondar pues 500 personas o 3.000 uno medio, o algunos han llegado, por ejemplo, pues hasta 9.000 personas, lo dicho, ¿no? Depende de cómo la red social pues te trate ese post, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues hay gente que, bueno, pues seguramente pues solo de seguir, ¿no? En esos contenidos, pues algo se llevará, ¿no? De vez en cuando, pues algún aprendizaje y algo que se lleva, ¿no? Luego diría, perdón. Luego diría que hay otro nivel superior, ¿vale? Donde hay menos gente que son las que lee la newsletter de LinkedIn, ¿vale? Creo que están en torno ahora mismo a 3.000 suscriptores, que son lectores o profesionales, creo que de mayor calidad en cuanto a involucración, ¿no? Con The Water MBA se refiere, pues ya requiere a lo mejor 1 o 2 minutos, ¿no? de lectura, ¿no? O de atención, los que se lo lean, ¿no? Obviamente. Y se intentan de verdad transmitir pues lecciones, ¿no? Basadas en historias para que ayude pues a que la gente retenga el valor que queremos transmitir y que de una forma u otra, pues de una forma escrita, ¿no? De una forma amena, pues la gente empieza a conocer más sobre la profesión del agua o distintos casos para que luego ellos pues lo tengan en su mente y lo usen en su día a día, ¿no? El siguiente nivel, ya subimos un poquito más arriba a la montaña, serían los que están recibiendo, ¿no? Y, perdón, y leyendo pues la newsletter que tenemos por email, ¿vale? Pues que está en torno ahora mismo a 130 personas a día de hoy. Es totalmente gratuita, ¿vale? Se envían los fines de semana, imagínate un sábado o un domingo, y sirve para intentar tenerlo ahí siempre disponible, es decir, asegurarte que recibas el valor directamente en tu bandeja de entrada, sin que una red social te condicione de que el contenido le llegue a uno u otro, o tú sabes que al final el tema de redes sociales cansa, ¿no? Y a mí el primero, es decir, hay mucho contenido y muchas veces uno no presta atención a lo que hay, porque al final LinkedIn no deja de ser una red social y profesional. Y bueno, y con el algoritmo, pues bueno, a ellos no les gusta que les saque tráfico de su red, pero a la vez te va mostrando lo que ellos opinan, ¿no? Y entonces, bueno, con ese email pues te llega el resumen, ¿no? De la semana,
historias, ¿no? Sobre cómo se han hecho las grabaciones, reflexiones sobre eventos, ¿no? A los que he participado, referencia en otras formaciones, pues si sirvo también como una puerta que te lleva a otras, ¿no? Que puedan aportarte más valor, pues ¿por qué no, no? Y también pido ayuda, ¿no? Para que alguien me encuentre algún colaborador sobre alguna temática, etcétera, ¿no? Entonces esta newsletter por email, la verdad que está teniendo muy, muy buena acogida y la verdad que es la que más recorrido le veo en cuanto a mejoras e incremento de valor que le vamos a ir dando en los próximos meses, ¿vale? Pues algo que lleva tiempo hacerla bien, ¿no? Y ya por último, ¿no? En la cima del Everest, ¿no? Como yo le digo, pues están las fuerzas especiales, ¿no? Del agua, ¿no? Pues están los suscriptores, ¿no? De la plataforma, donde está el 100% del contenido. Y esto, como tú entenderás, pues son profesionales, diría yo, casi de calidad pura, ¿no? Es decir, no lo digo porque sepan más o menos, sino porque son profesionales que fíjate todo lo que han subido. Es decir, han llegado a una red social, han visto el contenido, les ha interesado, están interesados en aprender, no solo aprender, sino predisposición a aprender de otros, mentalidad a largo plazo. Es decir, son perfiles que ya de por sí de base son de muy buena calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ese nivel, ¿no? Último, que es para acceder ya al 100% del contenido, donde hacemos ya los vídeos con las conversaciones o presentaciones temáticas, pues tiene un coste de suscripción, ¿no? De 25 euros o dólares al mes, ¿vale? En tarifa mensual. O con la acción anual, pues te regalan 2 meses y tienes un año de acceso al precio de 10 meses, ¿no? Este último, por ejemplo, lo estamos moviendo mejor, ¿no? Con empresas, ¿vale? Porque, bueno, pues para ellos es más fácil, ¿no? Es un pequeño inversión para la empresa, es un gran valor para el empleado y obviamente para nosotros o para mí personalmente, pues nos permite, ¿no? Generar ingresos para poder reinvertirlo en los próximos años y que cada vez sea como un círculo vicioso, ¿no? Que cuanto más se use, más ingresos, más valor se le puede dar y eso irá mejorando, ¿no? Entonces, bueno, para acceder, pues muy simple, ¿no? Vas a la web o al perfil de LinkedIn, haces clic en el enlace y nada, hay un árbol, ¿no? De links para poder dirigirte a cada sitio, plataforma, etcétera. Y nada, hoy en día tenemos unos 17 profesionales de 9 países distintos, ¿vale? Cubre desde Chile, bueno, vas a España, México, también de 50 latinoamericanos y llega hasta Filipinas, que tengo ahí uno que no sé si se ha perdido, pero hay uno. Tú tienes en Qatar audiencia, yo tengo en Filipinas. También tengo en Filipinas, yo uno, ¿eh? ¿Sí? Un amiguete mío que me escucha desde Filipinas. Tengo un 1%, menos de un 1%, pero tengo uno. Ya está. Y nada, eso es lo que ofrecemos. Muy bien. Pues qué interesante y además es lo que dices tú, es que cubres todos los escalones. Qué interesante. Oye, ¿y podrías explicarnos en detalle los principales programas y cursos que ofreces en The Water MBA? ¿Cómo está estructurado y qué es lo que se va a encontrar una persona que quisiera entrar en The Water MBA? Aquí hay dos cosas principalmente. Uno es, vamos a llamarlo el MBA, ¿no? El MBA, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque no tiene ninguna certificación. Lo que intentamos es generar un cierto contenido, ¿no? Que pensamos que es multidisciplinar y de un alcance global para que la gente a largo plazo, ¿no? Sea capaz de formarse en el negocio, ¿no? Con una visión global y entonces, bueno, pues tenemos unos 40 actualmente. Imagínate, tendríamos unos 60 a mitad de 2025, que son aproximadamente, imagínate, unas 60 horas, ¿no? de contenido, ¿no? Y nada, esto no va a cambiar, ¿no? Es decir, el ser suscriptor de The Water MBA te da el acceso a este contenido completo y cada mes pues iremos subiendo 2 o 3 episodios nuevos, ¿no? Dentro también de esta plataforma, pues creamos algunas, vamos a llamarlas series o canales, ¿vale? Que en 2025 iremos desarrollando más. Por ejemplo, un canal sobre inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos ahí, no? O queréis ahí. Pues oye, vamos a probar de una forma muy informal, a probar aplicaciones y servicios, ¿no? Como usuario y veo cómo puedo integrarlo en nuestro trabajo diario como profesional en el negocio del agua, ¿vale? Para que entre todos vayamos viendo herramientas y estemos al día. Y para mí es fundamental, ¿no? Al menos estar informado y no perder el hilo a este desarrollo de la IA, que no es solo IA, ¿no? Es robótica, que es computación cuántica, es decir, vendrán 1000 cosas, pero creo que nos tenemos que meter, ¿no? en esa corriente, al menos, y no perder ese camino, ¿no? Y luego, aparte de esa visión más generalista, pues también vamos a crear, ¿no? Cursos para especialistas, ¿vale? A la gente también le gustan las especialidades y lo acepto, y entonces en febrero empezamos un curso específico sobre emisarios submarinos en plantas desaladoras. Es un hipernicho, es decir, no tiene prácticamente la misma formación de nivel, ¿no? A nivel global. Tiene un coste, ¿no? Aparte, ¿no? Creo que son de 299 euros. Hay gente que se ha pre-registrado y
Y nada, y entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos en la mesa, ¿no? Tenemos la idea de hacer más cursos de especialización, pero con un toque diferente, ¿vale? Por ejemplo, gestión de proyectos o desalación, ¿vale? Es decir, pero bueno, eso se andará el camino, ¿no? Y nada, y aparte de eso, pues como ya sabes, pues hemos creado también el podcast, ¿no? Donde lo hacemos un poco más informal, ¿no? El tuyo es más profesional. En nuestro lo que hacemos un poco, pues intentar crear episodios para que si alguien y para llegarnos a través de Spotify, que también tiene muy buen alcance, pues oye, pues que vaya viendo y que se vaya involucrando en la medida de lo posible, ¿no? Con nosotros, en nuestra comunidad, y luego vamos a traer un alcance muy, muy variado, ¿vale? Si un día te puede encontrar un tema de, no sé, tu podcast y al mes siguiente nos vamos a la India y al día siguiente nos vamos a África y al día siguiente geopolítica del Tajo Segura. Es decir, vamos a intentar ser lo más variado posible para tener una imagen muy completa y que sea algo original, ¿no? Y distinto, ¿no? Y nada, y ya está. Pues sí, es la forma de hacerlo. Es la forma de hacerlo. ¿Y cuál es la misión y visión de la plataforma y cómo crees que estás contribuyendo a la evolución del sector del agua a nivel global? Ramón. Ya, antes te conté, ¿no? Lo de que los 12 meses, primeros meses, eso fue una locura. Cambiaba cada día. Es decir, la web la habré cambiado, imagínate, 50 veces, ya la dejo ahí como estaba prácticamente porque me daba igual, pero se pulía cada texto, ¿no? Cada post, cada escritura. La web tendrá como 60 versiones, pero una de las cosas que me he dado cuenta, ¿no? Que en estos 12 meses no ha cambiado, pero ni una coma, ¿eh? Es la sección en la web, la sección de nosotros, ¿vale? O about, en inglés, ya te digo, la cambié 1000 veces, pero esa sección sigue siendo exactamente igual, ¿vale? Y ahí es donde reflejaba un poco que era de Water MBA, ¿no? Es decir, los valores, la misión y la visión, ¿no? Y ya te digo, y estos últimos semanas, cuando a lo mejor tenía ahí una situación un poco más complicada, me daba cuenta de eso, es decir, mira, es que gracias a esa página, a esa escritura o a ese tiempo que eché, decir, oye, ¿qué quiero que sea de Water MBA? Gracias a eso todo tira para adelante, ¿vale? Eso ya te digo, eso es el núcleo que te he dicho antes que tienes que tener, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya te digo, los valores, como estás viendo la plataforma, ¿no? Apertura, respeto, es decir, inclusión, todo el mundo tiene valor, no solo los altos directivos que van a los congresos, sino cualquier persona a lo largo de la cadena de suministro que porta valor, hay que traerlo, ¿no? Y hay que darle voz, ¿no? a esas personas también, que no te la vas a encontrar nunca en un gran congreso, ¿no? Entonces, esos valores para mí, yo te digo, van a fuego y nada, pues la visión, pues no sé qué, no me acuerdo ahora mismo que tenía escrito en la web, pero lo típico, pues que en un futuro, pues que tenga la gente, ¿no? Un profundo entendimiento, ¿no? De la importancia del agua, la capacidad de utilizar ese conocimiento para impulsar un cambio positivo en las comunidades y nada, y hombre, nos gustaría pues ser líderes, ¿no? O parte de los líderes en la promoción de la educación en el sector del agua, ¿no? Siendo reconocido por nuestro valor aportado y que sea eso, de buena reputación, de alto valor añadido y accesible para la mayoría a nivel global. Muy bien, y ese es el camino, no me canso de decirlo. Oye, cuéntanos un poco de la metodología para, bueno, pues eso de la formativa que utilizas en The Water MBA, eso para que la formación sea efectiva y práctica en el ámbito del agua. Pues esta pregunta quizás es la más complicada de responder porque metodología, al final, ¿qué significa? ¿No? Pues ahí lo primero, ¿no? Una cosa. Imagínate, digo, el MBA, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué metodología utilizamos, ¿no? Para que alguien se forme con esa plataforma? Aquí hay que ver una cosa, ¿no? Primero del negocio. Es decir, tú sabes que hay gente más generalista y gente más especialista, ¿vale? Y que obviamente la sociedad hoy en día está tendiendo mucho también a la especialización y el último año es lo que nos ha permitido tener una evolución, ¿no? Y una productividad mayor, etcétera. Pero a mí, por ejemplo, yo siempre fui más generalista y creo que cada vez hay menos, cuesta más encontrarlo y creo que hoy en día, o al menos en los próximos años, creo que va a ser muy importante tener y formarse con una visión global, ¿vale? Primero, los especialistas cada vez tienden a ser más especialistas. Y hay especialistas que al final se quedan ahí y se quedan como en un silo, ¿no? Como le llaman en inglés, se quedan en un silo y es muy complicado salir de ahí. Y entonces imagínate ahora qué pasa con esto de la inteligencia artificial o algo, cuando alguna especialización, ¿no? Que lleva tantas o miles de horas de especialización, de repente llegue la IA y lo haga. ¿Qué le va a pasar a ese especialista, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, primero, para un especialista, tener un mínimo de base, ¿no? De la visión global del negocio o de algunos temas de nuestro trabajo, ¿vale? Porque vamos, tú lo puedes ver entre dos especialistas, uno que tenga visión global y otro que no hay color, ¿no?
Y luego y para forma generalista, pues intentamos eso, pues que se vean episodios que poco a poco, ¿no? Con una diversidad de temáticas, ¿no? Y con la naturaleza variada de los episodios, pues que a largo plazo, pues eso le vaya calando y sean capaces al final, pues al cabo de 1 año o 2 años, pues tener esa posibilidad, ¿no? De formarse, ¿no? No sé, otra metodología o característica, pues obviamente la barrera del precio, lo que tú has dicho, la hemos tirado totalmente. Tú sabes que la formación hoy en día, pues ¿cuánto cuesta, no? Pues el CEDEX creo que estaba en 1.000 y pico, que obviamente tiene muchísimo valor y creo que de las formaciones que más valor tiene en cuanto a precios, pero otras pues te cuestan 2.600 euros, entonces bueno, mucho tiempo en algunos casos. Oye, pues la mayoría de nosotros, yo tengo personalmente ya de por sí mucho trabajo y mucho lío en casa, y lo que necesito es simplemente que poco a poco alguien me vaya aportando, ¿no? Que alguien detrás que me pueda ir enviando periódicamente, oye, te creo esto, lo voy viendo, y poco a poco, pues esa es la metodología, ¿no? Confío mucho en el largo plazo, ¿no? Y nada, y eso, el esfuerzo también, ¿no? Es decir, metodología de esfuerzo, obviamente no todo viene gratis, ¿no? Es decir, con la barrera del precio tirada, ¿no? Y con el contenido, pues el esfuerzo que pedimos, ¿no? Al final, a la gente que quiera formarse, es simplemente por un poco de constancia de, oye, cada semana o cada 2 semanas, pues 1 o 2 horas tienes que ir viendo un poco la formación, y poco a poco eso al final, ya te digo, irá calando, estoy seguro. A mí me ha pasado, yo lo he vivido, ¿no? De primera mano, y ya te digo, ahora mismo lo hemos abierto hace 3 meses. Yo creo que incluso los suscriptores que llevan ahora mismo 3 meses no habrán notado un cambio radical, ¿no? Es como si te digo a ti, Daniel, mírate estos 2 episodios y me dices qué opinas. Tampoco te cambia la vida, ¿no? Pero cuando lleves Claro. 1 o 2 años viendo episodios, como pasa en tu podcast, ¿no? Que escuches el primer episodio para los chamorros, pues dirá que bien. Pero cuando escuches los 30 episodios de tu podcast, ahí es cuando tiene una visión bestial, ¿no? Del negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es un poco la metodología, ¿no? Entonces espero que con esta metodología, ¿no? De poco a poco, ¿no? Y viendo mucho contenido diverso, ¿no? Pues ayude un poco a tener dentro de 2 o 3 años, pues gente, ¿no? Por todo el mundo, perfiles que luego estén en disponibilidad para asumir, ¿no? Oportunidades nuevas, retos importantes, y que bueno, que estén cada vez mejor preparados para aprovechar las oportunidades que vengan. Sí, señor. Sí, señor Ramón. Oye, ¿cómo ves los próximos años para The Water MBA? De aquí al 2030, ese que estabas comentando antes. ¿Qué nos cuentas? Yo creo que será una marca que irá muy lentamente, ¿no? Consolidando un poco, a lo mejor, reputación a nivel global. Yo creo que es una comunidad que se encontrará siempre, y esto es muy importante, lo digo en mayúsculas, en constante evolución. Es decir, el cambio es una constante en nuestra sociedad y nosotros vamos a estar permanentemente evolucionando. Creatividad e innovación son 2 pilares fundamentales también que queremos llevar en el ADN. Y nada, será una plataforma donde se escucha a los demás. Iremos escuchando también lo que los usuarios quieran, nos iremos adaptando a lo que ellos necesiten, adaptándonos a las nuevas tecnologías, nuevos mercados. Yo creo que será una comunidad al final formada por profesionales, pues que abracen la mentalidad de la mejora continua, sin miedo a lo que vaya a venir, y siempre con el objetivo de estar lo mejor preparado posible para saber aprovechar las oportunidades que vengan en el futuro, las cuales no sabemos, ¿no? Ni en la forma en que vendrán, ni en qué fecha, pero que entendemos que queremos ser parte de ese 1 o 2%, ¿no? Del sector que esté mejor preparado y actualizado en todo momento en los próximos años, ¿no? Entonces empezamos con un carácter, ¿verdad?, que es muy online hoy en día, pero bueno, yo tengo en mi SLS, ¿no? De 2030, pues muchas cosas offline, como hacer a lo mejor algún curso aquí ya en persona, ¿no? En Sevilla, ¿no? A lo mejor algún curso de 1 semana, de 2 o 3 días aquí en Sevilla o en Madrid. Y bueno, pues eso es lo que espero de ello. Pues te deseo lo mejor y ya la parte más de Ramón y de The Water MBA ya hemos terminado. Te diría si te ha quedado algo pendiente o si quieres comentar algo, ya sea de la plataforma, de Ramón Rubio, de lo que tú pienses que nos ha podido quedar en el tintero. Adelante, el micrófono es tuyo. Adelante con The Water MBA. Nada, bueno, los que estéis escuchando ya este podcast de por sí, ya sois gente, ¿no? Bastante proactiva, ¿no? Ya es un paso grande, creo, ¿no? El querer escuchar de forma periódica un podcast, ¿no? Relacionado con el agua. Así que nada, que os animo, ¿no? A los que estéis escuchando, pues que añadáis a The Water MBA, ¿no? En vuestro día a día, entre comillas, ¿no? Con la forma que he explicado antes. Ya te digo, es un viaje a largo plazo para los próximos años, y nada, que cualquiera que tenga algo de valor, ¿no? Que aportar, tiene siempre las puertas abiertas aquí, ya sea a participar, a sugerir nuevas ideas, a aportar contenido, y nada, y poco más, vamos.
Pues muy bien, nos ha quedado muy claro todo y seguiremos hablando, Ramón. Dentro de un tiempo volveremos a repetir, no sé si yo en el tuyo, pero tú sí por aquí, para que nos cuentes cómo va evolucionando The Water MBA. Vale, pues oye, ahora si te Muy parece bien. pasamos a una serie de preguntas que son más generales dentro del sector y nos gustaría saber cuál consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad. Una persona que está metida tan en el sector, pues nos parece relevante y luego también cómo podemos abordarlos de manera efectiva. Cuéntanos, Ramón. Mm. Bueno, los retos yo creo que son muchos, ¿no? Y creo que tenemos un sector que en general hace las cosas bastante bien, ¿no? Y con recursos limitados. Pero si tuviera que elegir retos en próximos años, yo elegiría, ¿no? Garantizar, ¿no? Mundialmente el acceso a agua, ¿vale? Como un derecho humano, garantizar disponibilidad de agua para sus distintos usos, desastres climáticos y calidad de agua, ¿no? Entonces, estos 4 puntos. El primero, acceso a agua potable. Pues obviamente la mayoría que estáis escuchando este podcast ni os preocupe, ¿no? Porque hay pero hay cientos de millones de personas que no tienen ni un grifo en su casa, ¿no? Donde les llegue agua para uso doméstico, ¿no? Es decir, cientos de millones de personas, ¿no? Entonces ya no es un tema económico, joder, ya es un tema humano, ¿no? Es decir, yo creo que los países desarrollados, ¿no? Y lo que esté en nuestras manos, debemos contribuir, ¿no? a reducir este gap de desigualdad, ¿no? Y hacer que los países más necesitados, ¿no? Sigan mejorando sus condiciones de vida como parte del progreso y la evolución, ¿no? De la vida humana y bueno, y yo por mi parte la verdad que intento contribuir de una forma, ¿no? Trayendo a invitados, ¿no? De África, ¿no? Y estamos intentando entrar ahí para ayudar, ¿no? De la mejor manera posible a educar a este tipo de profesionales porque también pienso que son el futuro. Así que nada, yo creo que ese es un punto muy importante a nivel global, ¿vale? Aunque a lo mejor aquí en España demos esto por hecho, pero creo que es un punto imprescindible, ¿no? El segundo creo que sería, que esto sí nos afecta más, ¿no? La disponibilidad de agua. Es decir, donde sobra no es un problema, ¿no? Pero cada vez hay más regiones, y ya decía Rafael Mujeriego, ¿no? El otro día, el clima mediterráneo, ¿no? Cada vez tenemos un problema grave, ¿no? De suministro fiable de agua, ¿no? Estamos consumiendo, ¿no? Más de lo que el sistema puede reponerse, o hay ciertas, ¿no? Variabilidades, ¿no? En cuanto a lo que es la precipitación, etcétera. Y bueno, llega un punto que tiene un impacto, ¿no? En la vida diaria. Entonces, si uno sobreexplota, ¿no? O agota sus recursos de agua disponible en acuíferos o en aguas superficiales, ya sea embalsada o captación de un río, pues juega un papel muy fundamental, creo que la reutilización, la regeneración y reutilización de aguas y la desalación. La regeneración y reutilización ya está claro que se va a consolidar y expandir. Es decir, no tanto por necesidad, es decir, con voluntad política ahí, ¿no? Y como estamos viendo en las nuevas regulaciones. Y creo que va a ser un tema predominante en los próximos 20 años, ¿no? Y la desalación es una solución definitiva. Dice, el 97% del agua del planeta es salada. No se puede beber, pero tratada con la tecnología, sí, obviamente se puede beber tratada con la tecnología, tienes un recurso infinito. Lo único que es la más cara, entre comillas, ¿no? De general, porque como muchas veces habéis dicho en este podcast, ¿no? La más cara es la que no se tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué hubiera sido de Cataluña estos últimos 3 años si no hubiesen tenido instaladas y en funcionamiento las desaladoras. Luego el punto 3, lo que te he dicho, gestión de desastres climáticos, enfrentar una sequía por falta de agua lleva una serie de problemas y enfrentar exceso de lluvias, pues ya sabes que lleva otra que son las inundaciones, como por desgracia hemos podido ver en la Dana, y bueno, hay que seguir trabajando aquí en temas de riesgo, inversión en actuación, infraestructura y una cultura, ¿no? De valorar estas cosas, ¿no? Y luego el último punto, lo que te he dicho, la calidad de las aguas, ¿no? Quizá uno de los temas más importantes hoy en día, hace 100, 150 años, pues como contaba también el profesor Mujeriego, ¿no? Conseguimos erradicar gran parte del problema, ¿no? Con el tratamiento convencional, ¿no? El cólera, etcétera. Pero claro, la sociedad cambia, somos más conscientes de la importancia medioambiental, empezamos a ver en el agua nuevos contaminantes, cosas que no existían hace 100 años, plásticos, antibióticos sintéticos, ¿no? Le llamaba el otro día, creo que Rafael, pues son factores que han demostrado ser perjudiciales para la salud. Es decir, ¿hasta qué punto? Bueno, pues un cáncer, bueno, una enfermedad multifactorial. Y cuando te saca no va a ser solo por beber agua, ¿no? Con restos de químicos, ¿no? O tomar pescado con microplásticos, pero desde luego contribuye, y si lo sabemos, hay que trabajar, corregirlo y mejorarlo para que las próximas generaciones tengan un agua de la mejor calidad posible. Y así que nada, eso yo creo que son los retos, hay que seguir trabajando y mejorando. Pues sí, efectivamente. Y has comentado el episodio del profesor Mujeriego, ese no tiene desperdicio, es para estar tomando notas, pero es que
cuando salga tu episodio ya habrá salido otro profesional, otro gran profesional que además es el profesor mujeriego el que lo postula, ¿no? Jordi Molist, que nos habla sobre la sequía en Cataluña y nos habla lo que tú has dicho, la desolación, pero sobre todo, y lo que yo creo que es lo que más orgullosos están, es el tema de la potabilización indirecta. Vamos, eso nos va a salvar de la quema. Pues muy bien, Ramón. Si te parece, vamos a la última pregunta del bloque y que nos finaliza, ¿no? Y que un poco es muy amable. A mí me gusta mucho porque te pido que nos des una anécdota interesante o lección aprendida que a lo largo de tu carrera, pues eso te haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional, y como ya es habitual en el podcast del agua, es tu hábito de oro, ese que consideras el más importante para tu éxito diario. ¿Qué nos cuenta, Ramón? Hábito de oro es uno que lleva a otro en la práctica. Es decir, cada día intentar ser mejor que ayer, ¿vale? Ese es mi hábito. ¿Y cómo se hace eso, no? Olvida un poco la perfección, buscar el progreso, y un gran hábito que alimenta eso es la lectura diaria, ¿vale? Tampoco tiene mucho truco. Creo que los últimos 4 o 5 años, raro es el día, ¿no?, que no haya echado mano a un libro, y más desde que adopté el libro electrónico para poder leer por la noche. Me encanta, ¿no? Explorar libros, probar nuevas temáticas, y para mí ese es mi hábito de oro, ¿no? Anécdota, ¿no? Marca duradera en lo profesional y personal. Diría que el viaje que hice a Angola. Yo creo que cogí el avión siendo una persona y creo que volví siendo otra. Y tú me dirás, ¿qué hiciste allí, no? Entonces, me marcó mucho, ¿no? Porque yo era joven, viajaba con otro compañero que era muy aventurero, Antonio Gavira se llama, que no tiene miedo a nada, ¿vale? El tío disfruta con todas las experiencias y se va a hacer los viajes más peligrosos del mundo, ¿no? Entonces, imagínate el proceso del viaje. Empieza con el tema de las vacunas, que si tomarte la pastilla Malaronec para prevenir en caso de que cojas la malaria, etcétera. Luego, yo no sabía que Luanda, la capital, era una de las ciudades más caras del mundo. Anda. ¿Vale? Decía, ahí la diferencia entre acceder a algo medianamente decente y el resto era abismal, ¿vale? Y que yo recuerde, incluso los alojamientos del hotel, ya es que no se reservaba de forma clásica, es decir, iban con contactos, y entonces la logística ya tenías que moverte pues con ciertas esferas de poder para que te recogieran las habitaciones más decentes, ¿no?, en Luanda. Y tú imagínate, llego ahí al hotel, me iba a pedir una hamburguesa con queso, ¿no?, muy básica, pues no sé si me costó 40 euros, ¿vale? Hablamos de hace 10 años, ¿vale? Y ahí empiezan un poco a entender economía, conceptos como el poder adquisitivo, etcétera. Y luego también, pues se tenía que coger un vuelo de Luanda a Huambo, ¿vale?, que era otra ciudad, con una aerolínea local que creo que se llamaba TAG. Y nada, miré por internet y lo típico, no se consideraba segura, ¿no?, según la Asociación Internacional de Aviación, ¿no? Y nada, te subes al avión y ves que se cae a pedazos, porque eran del año 60 o 70, ¿no?, de estos que las grandes aerolíneas iban jubilando. Y nada, mi compañero encantado, claro, pero yo iba cagado, ¿sabes? Y aterrizamos en Huambo y nos quedamos, pues lo típico, ya en un hostal, donde en el pasillo había bichos de todo tipo, ¿vale?, con lo poco que me gustan a mí el tema fauna, mantis religiosas, 1000 mosquitos. Vamos, ya dormí allí, fue otra experiencia que me marcó, ¿no?, porque creo que me escondí, ¿no?, bajo las sábanas. Y luego Huambo, ¿no?, era una ciudad que venía de sufrir muy duramente las consecuencias de la guerra civil, una de las más duras históricamente, ¿no?, que ha tenido África. Visitamos una planta potabilizadora, una estación de bomberos, no recuerdo qué era, y en el hormigón veías todos los agujeros de balas, ¿vale? Y ahí entendí un poco la parte oscura, ¿no?, también de la guerra, como pasa hoy en día. De hecho, creo que este año el lema de la ONU del Día del Agua ha sido agua por la paz, o algo así, porque claro, en tiempos de guerra el agua se usa como arma de guerra, como pude ver, ¿no?, con mis propios ojos en esto, ¿no? Y luego ya el culmen fue que el proyecto consistía, ¿no?, era en captar agua de un río, bombearla, llevarla por tubería. Teníamos reunión con el alcalde, ¿no?, la autoridad local, y total, que decidimos visitar la traza antes de ir, ¿vale?, a la toma de captación. Imagínate, íbamos con el coche buscando la toma de agua del río. Yo no sé si nos equivocamos de camino, porque fue exactamente, pero se me hizo tarde. Pero imagínate un camino de tierra típico de campo, muy largo, que iba bajando supuestamente hasta el río, y donde cabe un coche de ancho, ¿vale? Y vallado a los laterales con la típica cinta esta de CSI, ¿no? Es decir, pone no traspasar terreno minado, ¿vale? Claro, porque ahí en la ciudad había muchas zonas donde estaban retirando minas para dejar áreas y corredores seguros para pasar. Pues imagínate, en mitad de camino no veíamos el final del camino y no habíamos forma de dónde se podía dar la vuelta. Y marcha atrás habíamos recorrido ya como 10 minutos, ¿no? Yo solo sé, no sé quién decidió eso, pero se decidió dar la vuelta y girar el coche saliendo de la zona que limitaba la zona libre de minas,
¿vale? Es decir, obviamente no fue una decisión por consenso, porque yo hubiera echado marcha atrás, ¿no? 3 horas si hubiera sido necesario, pero imagínate, ¿no? Esos 10 segundos de que el coche sale de la cinta, ¿no? Vuelve, es decir, para mí han sido los más largos de mi vida, y yo apretando los dientes, ¿no? Así como si fuese a doler menos, ¿no? En caso de que explotara, ¿no? Como si fuese a ayudar. Exactamente, como si fuese a ayudar. Y de luego, ya te digo, ese viaje, cada paso que daba me ha dejado una marca muy duradera, como tú has podido comprobar. Y nada, y de luego, ya te digo, el viajar es sin duda la mejor experiencia. Pues qué bueno el hábito y qué buena también la anécdota. Esto es una anécdota. Yo creo que es el primero que nos habla de minas en este podcast del agua. Así que la tomamos como nuestra. Así que te lo agradecemos. Y bueno, como eres gran seguidor y gran oyente del podcast del agua, sabes que en este momento es la inteligencia artificial, la copresentadora, la que toma el mando del programa, y la que coge el micrófono, la que se sienta y la que te lanza una pregunta a tenor de lo que hemos hablado en el cuestionario y lo que hemos hablado durante la entrevista. Siempre tiene una postilla que hacer, así que bueno, yo ahora le dejo el micrófono, le dejo la silla y nada, a ver qué pasa. Hola, don Ramón. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua, y quiero expresar lo fascinante que ha sido escucharle durante esta entrevista. Es un privilegio conocer su experiencia y aprender de sus reflexiones sobre el sector del agua. Tenía muchísimas ganas de charlar con el creador de The Water MBA. Además, debo confesar que me intriga hablar con el entrevistador que logró que Daniel se pusiera en los zapatos del entrevistado, todo un cambio de papeles. Después de prestar mucha atención a sus respuestas y la pasión con la que aborda cada tema, quisiera plantearle una pregunta que creo puede generar una conversación realmente interesante. Don Ramón, considerando su doble rol como ingeniero y formador en el sector del agua, ¿qué cree que es más difícil de transformar? ¿Las infraestructuras físicas de los sistemas hídricos o la mentalidad de los profesionales que trabajan en ellos? Estoy deseando escuchar su perspectiva y confío en que su respuesta será tan inspiradora como el resto de sus aportaciones. Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto. Pues la pregunta es buenísima. La verdad que me encanta. Y por supuesto es mucho más complicado cambiar la mentalidad. Porque la infraestructura al final, pues bueno, te pone y se hace, ¿no? Pero obviamente, pues bueno, pues cuando quieras actuar, ¿no? Con personas, ¿no? O coordinarte o querer cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Que adopten un hábito u otro que piensas que le va a ayudar, ¿no? Como por ejemplo esto de la formación continua, ¿no? Y el aprendizaje continuo. Es decir, yo se lo cuento a alguien y la mayoría dirán, no, esto no es lo mío, no creo en eso. Es decir, la gente necesita tiempo, ¿no? Para adaptar ciertos comportamientos o cambios. El cambio, te digo, es una constante, es decir, no se ve, ¿vale? Pero la sociedad va cambiando, hábitos de consumo en general, ¿no? El negocio en general, y ya te digo, nosotros pensamos por mi parte, ¿no? Creo que la metodología nuestra de Water MBA de hacer el aprendizaje continuo creo que es esencial en lo que viene hoy en día, ¿vale? Que el mundo va a cambiar a una velocidad mucho más rápido, y lo que hay que estar lo mejor preparado siempre posible para adaptar la oportunidad. Entonces, a la hora de intentar explicarle, ¿no? O adoptar esa mentalidad a los profesionales, pues bien, llevará su tiempo, ¿vale? Aunque algunos me digan, oye, va como un tiro, ¿no? Digo, no. Digo, esto todavía le queda mucho tiempo. La gente tiene que un poco entender, ¿no? Y sentir, ¿no? Ese impacto, ¿no? Que se puede generar. Así que sin duda la respuesta sería esa. Pues muy bien, yo creo que esta inteligencia artificial se va a quedar muy satisfecha con tu respuesta, Ramón. Y ya sin más, entramos en las dos últimas preguntas del podcast, que son: ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos recomiendas, Ramón? Pues te voy a dar 3 nombres, ¿vale? Y por distintas razones. El primero, y no es por sesgo familiar, y creo que algún otro también lo recomendaría, sería mi padre, ¿vale? Ramón Francisco Rubio Vicente, toda la vida dedicada al negocio. No conozco sus límites, ¿vale? En cuanto a conocimiento del sector, la verdad, con muchísima experiencia en el mercado del agua en España y en Latinoamérica. Y por eso también principalmente te lo recomiendo, porque como a mí personalmente, que soy también consumidor, ¿no? del podcast, me gustaría ver también, ¿no? más contenido en el tema relacionado con Latinoamérica, y creo que puede encajar perfectamente, ¿no? con la audiencia de tu podcast. Pues te puede contar miles de historias, ¿no? Y dejar algo de verdad entretenido y de valor para lo que son el mercado de Latinoamérica hoy en día, ¿no?
El segundo diría que es mi actual CEO de la empresa de IWAC, ¿vale? Sería Jorge Salas Horta. Yo creo que si hablamos de agua y negocios a nivel global, ¿no? Y hoy en día especialmente todo lo que se mueve por Oriente Medio, creo que Jorge tiene mucho que aportar, ¿vale? Y creo que es algo que a lo mejor bueno, puede seguir complementando, ¿no? En el podcast, y es un ejemplo claro, ¿no? De que al final, aparte de lo que son grandes nombres, ¿no? Grandes corporativas, pues la cadena de valor, ¿no? Del agua, el mercado está hiperfragmentado, pero se aportan valores desde sitios donde no te lo esperas, ¿no? Entonces, mucha gente a lo mejor no conocerá ni siquiera la empresa, y creo que es buen momento también para que la gente entienda que el agua no es más allá, ¿no? De lo que son grandes nombres, ¿no? Los Veolia o los Silent, sino que hay muchísimo valor donde se puede aportar y hacer una buena carrera profesional, ¿no? Y el tercero, y es un poco innovadora, ¿vale? La recomendación, porque yo pienso, ¿no? Que el mejor marketing, o el peor, ¿no? Según el perfil que sea, es el que dicen de ti, ¿no? No el que tú cuentas, ¿no? Y por varias fuentes me han hablado muy bien de esta persona, la cual solo conozco de hablar un minuto con él, ¿vale? En un congreso reciente, pero que si tuviera un episodio en tu podcast, no dudaría en escucharlo el mismo viernes del lanzamiento, por la curiosidad que tengo de escuchar lo que dice de la industria, y estoy seguro que aprendería muchísimo del episodio. Y sería Borja Blanco, que es el CEO de AquaAdvice. Y así que nada, esa es mi recomendación egoísta para que venga y podáis aprender. Qué bueno, nos has recomendado 3, ¿eh? No, normalmente la gente te da 1 y sí que hay gente que da 2, pero 3 es un récord, ¿eh? Estamos ahí de récord. Vale, pues muy bien, vamos a ver si quieren pasar por aquí por los micrófonos y te voy contando. Igual te pido que me eches una mano, quizás con el primero sí que vas a tener más cercanía, ¿no? El resto, bueno, y con Jorge quizás también. Vale, venga, pues bueno, pero vale, pues mira, me tomo nota y vamos a ver qué es lo que pasa. Si quieren, pues dentro de nada los escucharás por aquí. Y ya por último, Ramón, me gustaría preguntarte si nos puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector, ese consejo que va a ser diferenciador. Bueno, pues lo primero, si tienen menos de 35 años, lo primero que se apunten, ¿no? A los Young Water Professional. Es gratuito, ¿no? Y una red bestial de jóvenes del agua. Y ya con eso vas a dotar de proseguir una mentalidad y una actitud que te va a ayudar a largo plazo, sin duda, ¿vale? Luego, bien, lo segundo, más tipo consejo de genérico, ¿no? Decir que la carrera profesional es muy larga, ¿vale? Que tengan paciencia, que prueben, que tengan disposición para aprender de los demás, que no tengan miedo, ¿no? A equivocarse o fracasar, que es un peldaño más en la escalera y es tremendamente útil. Y nada, que recuerden eso, que el cambio es una constante y que de verdad que hay que estar permanentemente en formación, que eso ya de estudiar la carrera, trabajar de lo mío toda mi vida y jubilarte, que eso ya no va a existir, ¿vale? Para nuestra generación, ¿vale? Ya sea porque el cambio te va a exigir cambiar profesionalmente cada 2x3 o tu habilidad o tu formación, y luego la pensión, pues mejor no mires la pensión, ¿no? De cara a largo plazo, porque las matemáticas, no sé, a mí personalmente no me salen, ¿vale? Es decir, yo no sé qué pensión recibiré, y creo que es mejor pensar en trabajar todos los días y crear su propio camino e intentar ser lo más independiente posible, ¿no? Y ya la tercera y última, pues diría que no esperen tan tarde a tener hijos, ¿no? Hoy en día parece que posponemos muchas cosas por el tema profesional, ¿vale? He visto mucha gente que lo ha ido parando porque se enfoca mucho en el trabajo, nunca hay buen momento. Ya hemos visto que siempre habrá cosas que hacer, siempre habrá que reinventarse, aprender cosas nuevas, etapas, ciclos muy diferentes, ¿no? Tú también has pasado por Italia, España, Italia. Es decir, siempre hay algo más que hacer, ¿no? En esta rueda infinita de trabajo, así que cuanto antes y cuanto más hijos mejor, y junto con el agua, ya te digo, lo más importante es la familia. Pues qué buenas son las recomendaciones, los consejos que nos has dado. Los comparto todos, incluido el de los hijos, que sí, que además, yo qué sé, al final te hacen ver las cosas de otra manera, de no tener la mente pensando de centrarte, vamos, en definitiva. Pues muy bien. Daniel, hay una tasa de natalidad de 1,1. Es que algo falla, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que valorar más eso, ¿no? Y entonces, bueno, sé que a los jóvenes hoy en día le está costando, yo lo estoy viendo, y creo que un consejo, bueno, que también quiero dar, ¿no? En lo personal. Muy bien. Pues lo dicho, compartimos todos, te agradecemos, Ramón, que nos los hayas dado, y ya para finalizar lo que quiero hacer es agradecerte que te hayas pasado por los micrófonos del Podcast del Agua. Ha sido para mí
un auténtico placer tenerte hoy en el podcast del agua. Parece que la vida da vueltas y después de que tú me entrevistaras, hace ya ni sé el tiempo, primero, ahora te ha llegado el turno a ti y te has puesto al otro lado del micrófono. Espero que recíprocamente hayas disfrutado tanto como disfruté yo cuando me torturaste, lo digo entre comillas, con tus preguntas incisivas y tu habilidad para sacar lo mejor de mí. Gracias por compartir tu experiencia y por hacerlo con esa pasión y claridad que te caracteriza. Mucha suerte en tu andadura en The Water MBA y bueno, pues nada, que decirte que hasta la próxima, que aquí tienes tu casa y mil gracias por ser parte de esta aventura, Ramón. Gracias a vosotros y nos escuchamos. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble, con una profesión fascinante y sobre todo compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si quieres escribirme y contarme qué te parece el podcast, en las notas del episodio te dejo mi mail para que me puedas contar tu opinión al respecto. Mi mail es daniel.herrero.marin@gmail.com. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y si realmente te ha gustado el podcast del agua, te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.